Y que ya estamos listos. Muy bien, perfecto, empezamos. ¿Me escucho bien, verdad? Todo bien, maestra. ¿Me escucho? ¿Sí? Sí, maestra, la escuchamos sin problema. Perfecto, genial, gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Qué emoción ver a tantas personas conectadas. Es un gusto que nos estén acompañando a la distancia en una nueva sesión de este Seminario Interinstitucional de Atención y Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de Violencia y Violaciones a Derechos Humanos. Quienes nos han acompañado previamente y han tenido una participación constante en este espacio saben que este es nuestro segundo ciclo de conferencias. Iniciamos el año pasado con conferencias que se gestaron como una manera de juntarnos, de reflexionar juntas y juntos sobre el quehacer y qué es esto de la atención y el acompañamiento psicosocial, con el propósito último de ir edificando un currículum dirigido a la formación de profesionales en la atención y acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia y de violaciones a derechos prioritariamente. Estas conferencias, el día de hoy una videoconferencia, pero habitualmente las conferencias tienen lugar en el auditorio Dr. Luis Lara Tapia de la querida Facultad de Psicología de la UNAM. Esa casa de estudios es la que alberga este proyecto de manera muy amorosa y en el cual también estamos participando otras instituciones. Me voy a permitir nombrarlas porque es importante que sepan quiénes estamos encabezando esta iniciativa. Participa la Asociación Psicólogos Sin Fronteras México, Médicos Sin Fronteras, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En este año, en lo que llevamos del 2020, tuvimos oportunidad de tener 2 conversaciones previas en el mes de febrero sobre el contexto nacional e internacional en que ocurre la violencia y las violaciones a derechos humanos. Esa fue presencial, todavía sin pandemia, y en el mes de marzo sobre la caracterización y efectos de la violencia desde una perspectiva social, en ese caso ya a través de videoconferencia. El día de hoy, 24 de abril, nos va a dar mucho gusto escuchar la conferencia titulada La función de las ciencias forenses y el acompañamiento psicosocial, a cargo de la maestra Albertina Ortega Palma, más conocida como Tina, cariñosamente, a quien me voy a permitir presentar en un momento para dar inicio. Antes de eso, y de forma muy general y breve, pero sí son importantes algunas coordenadas básicas de este espacio virtual. La conferencia tiene una duración aproximada de 1h30. Vamos a estar entre 12 y 1h30 escuchando a la maestra Albertina. Todos nuestros micrófonos van a permanecer cerrados para no interferir con su ponencia. Y destinamos una media hora final para las preguntas y el intercambio entre ustedes y la ponente, aproximadamente entre 1h30 y 2 de la tarde. En ese momento vamos a habilitar los comentarios en el chat, que ahora también están deshabilitados, y también la posibilidad para quienes así lo prefieran de participar de manera verbal, con la opción que seguramente estarán familiarizados de levantar la mano que tiene esta plataforma. Por último, estén atentas porque en los últimos minutos de este espacio, alrededor de 1:45, se va a publicar una liga que permita acreditar la asistencia a esta conferencia y obtener su constancia eventualmente. Entonces, esa liga va a aparecer en el chat, va a estar habilitada durante 30 minutos posteriores a la finalización de la conferencia, entonces les encargamos mucho que se puedan registrar para acreditar la asistencia. Pues sin más me voy a permitir presentar a la maestra Albertina, a quien desde ya le agradecemos su participación en esta videoconferencia. La maestra Albertina Ortega Palma es profesora e investigadora de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y está adscrita a la licenciatura en Antropología Física de la ENA. Es antropóloga física, egresada de la ENA, maestra en Ciencias Penales con especialización en Criminalística por el INACIPE y es candidata también a doctora en Antropología Forense en la Universidad de Coimbra en Portugal. Tiene formación complementaria con cursos y talleres en el ámbito forense, en muchos espacios, entre ellos el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Universidad de Granada, la Universidad de Manchester,
y en este momento es responsable académica del Laboratorio de Osteología de la Licenciatura en Antropología Física, es docente titular de las asignaturas de Osteología, Osteopatología y Antropología Forense, y fundadora, coordinadora y docente de la especialidad en Antropología Forense, todo ello en la ENA. Ha impartido talleres de búsqueda e identificación humana a familias y colectivos, así como asesorías y peritajes en instituciones en el ámbito de la Procuración de Justicia. Tiene muchos artículos publicados, tanto en el ámbito nacional e internacional, sobre estas temáticas, y le agradecemos mucho y le damos la palabra para poder disfrutar su conferencia. Bienvenida, Albertina. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, antes que nada, agradecer la presencia virtual el día de hoy de todos ustedes. En esta ocasión me toca ser la vocera con este tema sobre un trabajo que hemos trabajado de manera, como lo ha dicho Marina, lo hemos trabajado de manera interinstitucional, ¿no? Como parte de este seminario, al cual he sido invitada y agradezco mucho esta invitación, ¿no? A través de las diferentes sesiones que hemos tenido, pues ha sido un continuo aprendizaje. A lo largo de esta conferencia haré bastante hincapié en lo que se refiere al acompañamiento psicosocial, que no solamente va a ser este apoyo, ¿no?, emocional a lo largo de las problemáticas que se pueden presentar en la violación de derechos humanos, sino que se basa fundamentalmente en la idea de que el individuo, ¿no?, es titular de los derechos y puede ejercer su propia acción sobre los eventos que está siendo partícipe en ese sentido, ¿no? Es decir, que tiene capacidad de agencia. En ese sentido, el individuo pues va a tener capacidad de decisiones, ¿no? Y esta parte de acompañamiento también se basa en apoyar esas acciones, afirmarlas y ayudar a construir la historia individual, la historia colectiva. También en este marco, ¿no?, dentro de este marco, pues es necesario mencionar que es imprescindible el trabajo de las ciencias forenses y del enfoque psicosocial, trabajarlo de manera interdisciplinaria y complementaria. Primeramente voy a abordar un marco referencial, un marco general sobre los marcos conceptuales de los cuales voy a partir, y eso sobre todo porque sé que hay diferentes personas que nos están viendo, ¿no?, que se han tenido diferentes acercamientos hacia esta problemática, pues para tratar de homologar los conocimientos al respecto. Después hablaré un poco más sobre las respuestas que se han tenido ante el fenómeno de la desaparición, que va a ser el principal problema de sobreviolación de los derechos humanos en el cual me centraré. Hablaré sobre los principios jurídicos y de los derechos humanos en los cuales se basa gran parte del trabajo de las ciencias forenses, y hasta esa parte diríamos que voy a hablar sobre el deber ser. Es probable que dentro de las personas que están aquí participando, pues haya personas, ¿no?, familias que han sufrido de esta lesión, de este fenómeno que es la desaparición, y que pues puedan sentir que todo esto se está como muy idealizado. Entonces, por eso insisto que hablaré como del deber ser, porque es importante tenerlo como referencia, y posteriormente hablaré un poco más sobre la experiencia que he tenido desde la ENA, y en este sentido, pues trataré de aportar o de señalar cuáles son los momentos que yo considero que son cruciales y en donde es necesaria la intervención psicológica y forense con un enfoque de acompañamiento, con un enfoque psicosocial. Como primer punto, entonces, procederé a lo que sería la definición de forense. Repito, algunos de ustedes ya tienen acercamiento, conocimiento sobre este término. Es un término que parte de una raíz latina que tiene que ver con la palabra forum, y que la definición que da es el hecho de ventilarlo o ponerlo en un espacio público unas ciertas problemáticas. En este caso, pues lo que se trataba en ese entonces, la plaza pública, el Tribunal de Justicia. Y entonces tenemos que lo forense nos va a remitir sobre todo a eventos de violencia cotidiana, de procesos penales ordinarios, etcétera. Pero, y más bien por eso es que se le ha dado la definición también como las ciencias forenses, como la aplicación de métodos y técnicas científicas para los fines de la ley. No obstante, lo forense no solamente tiene que ver con lo judicial. Lo forense también está presente, y sobre todo lo que se ha reconocido como la acción humanitaria forense, pues con eventos donde hay grandes desastres masivos, ¿no?, ya sea por accidentes
o por eventos naturales, que eso puede provocar la pérdida de la identidad de las personas, y entonces en ese sentido los forenses son fundamentales para establecer la identidad de las mismas. Entonces, vemos que no todo lo forense tiene que ver con aspectos judiciales. En este sentido, también la acción humanitaria, por otro lado, ¿no? Ha tenido que ver, va dirigida a aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana, sobre todo en aquellos eventos donde ha habido violación de los derechos humanos. Y en este caso, como les comenté, pues me centraré en la desaparición, que ya de por sí el mismo evento, el fenómeno es una violación a los derechos humanos, pero vamos a ver también más adelante pues, que tiene una serie de implicaciones o de delitos más que se cometen alrededor de él. Y también vamos a ver, ¿no?, que a diferencia de otros países que han sido nuestro referente en este enfoque humanitario de las ciencias forenses, como pueden ser países del sur de América o de Europa, entre ellos, por ejemplo, España, pues la mayoría de ellos, ¿no?, donde se han aplicado esta función, en parte de gobiernos o sobre gobiernos que han salido de dictaduras militares, ¿no?, que son en un momento de un posconflicto interno, y entonces eso le ha dado ciertas características a los procesos que se han llevado a cabo. En el caso de México, tenemos más un conflicto de violencia interna, de baja intensidad, ¿no?, que mucho ha tenido que ver con el crimen organizado, y esta misma situación es lo que le da también particularidades tanto en lo forense como en lo psicológico a las personas. ¿Cuál ha sido? Por ejemplo, una de las peculiaridades es, al ser de una violencia de baja intensidad, pues ha permitido que las familias muchas veces salgan a buscar y ellos mismos empujar los procesos, lo que no podía suceder en otros países. Pero esto mismo ha hecho que las familias se enfrenten a una violencia estructural, ¿no? Ya lo veíamos en sesiones anteriores con el doctor Besanilla, donde nos hablaba y explicaba mucho mejor qué es esto de la violencia estructural, donde hay una inoculación de la desconfianza sobre todo, ¿no? Y eso nos ha llevado a provocar muchas veces que a nosotros, como a la persona, no le interese el otro. Esa es una de las peculiaridades que en México se está presentando y que hay que tomar muy en cuenta para incluso también este enfoque que se está persiguiendo. Partiré de lo que es la desaparición, ¿no? La definición general que voy a manejar es la que ha dado el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, sobre la desaparición es el desconocimiento del paradero, ¿no?, de dónde se encuentra una persona que tiene que ver con un conflicto armado o de violencia interna. Violencia interna, entiendas esto, es violencia de baja intensidad, diríamos, no una guerra civil tal cual declarada. Sin embargo, hay que también tomar en consideración que dentro de nuestro marco jurídico nacional, ¿no?, de nuestra legislación, pues existe ya también la definición de qué vendría siendo la desaparición. Y aquí empiezan un poco, diríamos, las ambigüedades. ¿Qué es una persona que para esta ley general en materia de desaparición forzada, que fue apenas publicada hace un par de años, se establece dos tipos de eventos, diríamos, ¿no? Puede ser la persona desaparecida, que se considera tal cual y porque se presume que hay la comisión de un delito en esta desaparición, o simplemente la persona que no ha sido localizada, donde se presupone que no existe el cometido de algún delito. Sin embargo, como les digo, esto es ambiguo, ¿no?, porque es imposible al momento de iniciar una investigación, pues que uno puede, al menos en este caso el Ministerio Público, por ejemplo, pudiera saber a qué corresponde, si hay o no un delito de por medio para ello, conlleva una serie de investigación, pero catalogar dentro o poner dentro de esa categoría, ya sea una u otra, a la persona, pues muchas veces vamos a ver más adelante cómo eso incluso puede complicar ya parte del proceso. También dentro de esta legislación o dentro de esta ley se dan dos tipos de definiciones o dos clasificaciones. Sería la desaparición provocada por particulares, ¿no?, y la desaparición, la denominada desaparición forzada. La de particulares es tal cual, ¿no?, dice aquella que es cometida por particulares quien prive de la libertad, y la forzada donde tiene que ver o está de por medio un servidor público y está de por medio el Estado. En la definición que se da, ¿no?, se especifica que cuando se trata de una desaparición forzada, como aquí lo dice, es con la autorización, el apoyo, la aquiescencia de un servidor público que prive de la libertad a la persona o niegue información con respecto a esta privación.
la palabra, como ustedes ven aquí, aquiescencia, yo muy seguramente lo han escuchado a lo largo de todas estas, han estado en otras conversaciones al respecto de desaparición, pues deja mucho que ver en la responsabilidad al Estado, ¿no? O sea, muchas personas han querido documentar, argumentar, y a lo mejor con justa razón, el hecho de que el Estado, o más bien el hecho de que muchas de las desapariciones que ocurren en México son de ese tipo de desapariciones forzadas, porque en cierta medida el Estado pues se ha mantenido permisivo o ha solapado esta situación de la desaparición que se está dando en México. Entonces, por eso muchas veces se argumenta que la mayoría de las desapariciones que ocurre en México pues es de este tipo forzada. Sin embargo, pues tiene sus especificidades y también hay que mencionarlas y hay que hacerlas claras, ¿no? Porque esto también incluso puede conflictuar al familiar que sufre de una desaparición de un ser querido. Con respecto a los datos, a lo que sucede en México, pues desafortunadamente es un fenómeno que ya tiene varios años en nuestro país, no es algo nuevo, ¿no? No es algo que surge en el 2006 con la guerra al narcotráfico, sino tiene sus antecedentes en los años 60 con la mal llamada Guerra Sucia. Y se le dice mal llamada porque pues de guerra no tenía nada, no había igualdad de capacitaciones, de armamento, etcétera, ¿no? Sino que muchas veces fue más bien una forma de erradicar grupos que llamaron paramilitares, ¿no? Que eran profesores, campesinos, etcétera, y todos aquellos que estaban en contra de la situación del gobierno en ese momento, pues entonces los encasillaron en esa clasificación como guerra sucia, pero desde entonces se ha estado dando este fenómeno. Y como ustedes pueden ver, nuestro territorio pues es bastante amplio y bastante las problemáticas que se presentan, entonces no todo tiene que ver con desaparición forzada y esto le da una variedad al tipo también de desapariciones y a lo que los especialistas se tienen que enfrentar. Desapariciones individuales, colectivas, etcétera, que tienen que ver con problemáticas de migración o con aspectos de migración, de trata de personas, de violencia, lo que diríamos cotidiana, como pueden ser secuestros, feminicidios, etcétera, ¿no? Entonces, esto provoca o problematiza más la situación. Aquí, como ustedes ven en pantalla, ¿no? Los datos, ahora las cifras que se manejan, las cifras oficiales, siempre se exceden, ¿no? Pero, o sea, la realidad es mucho más que esto, pero a las cifras oficiales manejan alrededor de 65,000 desaparecidos y más de 3,600 fosas clandestinas a la fecha. Las razones, como decimos, generalmente se le han atribuido al crimen organizado y sobre todo a la trata de personas. En este sentido, ¿no? El Estado tiene la obligación de buscar, de exhumar, de identificar y devolver los cuerpos humanos, ¿no? De devolver a sus seres queridos y apoyar a los familiares. Y en ese sentido, pues la antropología forense y el resto de las ciencias forenses, vamos a ver que tiene un papel fundamental en ello. También es importante ver que dentro de esta situación que se está viviendo, de este contexto nacional, pues es muy importante que el enfoque psicosocial permita un ambiente digno, permita crear un ambiente digno y constructivo. Cuando sucede la desaparición, ya también lo han visto en sesiones anteriores dentro de este seminario, pues hay un evento que colapsa, ¿no? Que va a dañar sobre todo al familiar, al ser cercano, a ese ser querido que ya no está presente, ¿no? Y uno de los principales problemas emocionales a los que se va a enfrentar pues es la ambigüedad, ¿no? Una ambigüedad porque, como lo ha mencionado Paulina Voss, se le denomina una pérdida ambigua, que es difícil establecer, o si la persona está o no está presente, puede estar emocionalmente, pero no físicamente, y al momento que se verbaliza esa desaparición, esa ausencia más bien, pues cuesta, yo creo que cualquiera que ha estado con las familias, que ha trabajado en estas situaciones, uno mismo a veces como investigador, como forense, se problematiza el verbalizar esta ausencia, no sabe uno si está hablando en pasado, si lo puede hablar o no, ¿no? Si la persona, el familiar se puede sentir ofendido, agredido, dañado, ¿no? Porque también a veces se le habrá pasado, es como si ya esta persona ya no existiera, y hablarlo en presente, pero tampoco no estando, hablar en futuro, no sabe uno si esta persona va a estar presente o no en el futuro, etcétera. Entonces, esto es un gran conflicto emocional, ¿no? Y otra de las situaciones también que se da en este momento cuando sucede la desaparición es la desmaterialización.
cuando no está, o sea, incluso el término se ha dicho que no es del todo adecuado, ¿no? Porque las personas no desaparecen, no se esfuman, no por arte de magia dejan de estar, sino que eso es significado de que algo pueden estar en algún otro lugar y que han sido víctimas de violaciones, de un delito, etcétera, y que están, y no es algo que simplemente ya no está. Y la materialización en ese sentido es bastante importante. Uno espera ver a ese ser querido de nuevo, ¿no? Totalmente vivo, ¿no? Con toda su integridad física. A veces conforme va pasando el tiempo, esto lo va uno visualizando que no va a poder hacer así, pero al menos uno quiere encontrar el cuerpo, más adelante a veces ya ni el cuerpo, y dice uno, bueno, al menos los restos, en fin, pero siempre la materialización pues va a ser importante para remembrar a ese ser querido, para dignificarlo, ¿no? O sea, lo material siempre va a dar trascendencia. Una de las situaciones que hay que también dejar en claro en esta situación es que la desaparición de la persona no solamente se da de forma aislada, no es lo que le sucede a la víctima en ese momento y ya, ¿no? Es algo que también está en constante relación con la familia, afecta a la familia, y al mismo tiempo va a afectar, va a ser producto de la sociedad donde se encuentra, ¿no? Al mismo tiempo la sociedad está interactuando, hay una constante interacción en ese delito que se ha cometido, si conlleva esa desaparición, un delito que claramente es así, y entonces se está hablando de una interacción de efectos psicológicos y sociales que es bastante importante al momento de tener este enfoque, tanto para los forenses como para los psicólogos. No puede uno analizar o acercarse a la persona que ha sufrido o a un familiar que ha sufrido una desaparición, sino tomar en cuenta toda esta situación en la que se vive, ¿no? El contexto precisamente, el contexto mismo de la desaparición. Cuando ocurre este fenómeno, pues también ya lo han platicado con anterioridad y de mejor manera mis compañeros, pues existen una serie de efectos psicosociales complejos y diversos. ¿Cuáles son? Ustedes ya los conocen o los han escuchado, ¿no? Que son la culpa, ¿no? Y generalmente con la culpa se juega mucho, ¿no? Incluso las autoridades. Generalmente se tiende a culpar todo el momento a las familias, ¿no? O la misma persona decidió irse, o algo la familia tuvo que haber generado supuestamente para que la persona se fuera o para que sucediera. Cuestiones de la incertidumbre, como ya lo decimos, que la principal a lo que se enfrenta a uno es la ambigüedad, no saber qué es lo que está sucediendo ni qué es lo que va a suceder, la angustia que provoca el estar en esa situación, hay desesperanza, no tiene menos claro en este país donde las cosas se dan como se dan, pues no ve o visualiza el futuro de forma muy desesperante, ¿no? La tristeza que puede convertirse en un continuo del día a día de estas personas que sufren de la desaparición de un ser querido, el miedo, porque muchas veces, como lo decíamos, ¿no? Si bien no estamos en un enfrentamiento, en una guerra civil, pero esa desaparición es producto de la situación, del entorno en el que está. Hay veces que la familiar sospecha, ¿no? ¿Quién pudo haber sido el que la desapareció? El esposo, el novio, los amigos o los tipos que se paran en la esquina, etcétera, las mismas autoridades que pueden una desaparición forzada. Entonces el miedo es algo que se instala en las familiares y que es algo que está ahí siempre dañando. La desconfianza, ambigüedad, como ya lo habíamos dicho, recuerdos intrusivos, pesadillas, frustración, etcétera. En general hay una ruptura de proyectos de vida individual y proyectos de vida en lo familiar, ¿no? En la sociedad en sí. Esta desaparición puede ser tomada, ¿no? O puede ser compartida, más bien es compartida, como insisto, no es un evento aislado, ¿no? Y en este caso la sociedad tiene mucho que ver en estos factores, en la documentación, ¿no? En hacer un reclamo de estos eventos que se están sucediendo, en estar detrás de ello para llevar a cabo una sanción, la prevención y la restauración, ¿no? La sociedad entonces en esto tiene mucho que ver su respuesta, que ya podría ser la acción o bien la inacción de esa misma, pues puede mucho provocar, aumentar el sufrimiento o provocar la curación en estas personas. Acción, como ejemplo de esto, pues tenemos que afortunadamente en México la acción de los familiares han sido mucho. Como vamos a ver más adelante también, gran parte de las leyes, de los protocolos que se han establecido ha sido gracias a ellos, gracias al empuje, gracias a la capacidad de agencia que ellos han tenido. Pero también es muy cierto que existe inacción por muchas partes
del entorno que tenemos, ¿no? Y en inacción, y como sociedad, perdón, no solamente me refiero a familias, ¿no? Al común de nosotros, sino también a las autoridades o a los forenses en este sentido. Muy brevemente pongo aquí este esquema, y como tal, un esquema que es muy esquematizado de qué es lo que sucede o qué es lo que puede suceder en las rutas, las vías, ¿no? De búsqueda al momento de la desaparición. Lo voy a explicar, nada más lo voy a mencionar porque también más adelante lo explicaré más detenidamente, como les decía yo, a partir sobre todo de la experiencia que he tenido por parte de la ENA. Y bueno, ¿qué es lo que dicta la ley? Pues que dentro de las primeras 72 horas, cuando se da el reporte o la denuncia, la nota de que una persona desaparecida, lo primero que se tendría que hacer en este proceso de búsqueda e identificación, ¿no? Que es como tal un proceso, se tendría que realizar una entrevista que se llama el llamado antemortem. Esto es muy fuerte porque dentro de las primeras 72 horas alguien que se acerque, bueno, un servidor público que se acerque al familiar diciéndole voy a hacer una entrevista antemortem, pues ya presupone que la persona ha fallecido y esto no es del todo adecuado. Y todo eso, bueno, puede llevar felizmente, ojalá fuera, ¿no? A un hallazgo que fuera con vida, pero muchas veces sucede que es todo lo contrario, que es sin vida. En este esquema no pongo la ruta de búsqueda que sucedería con vida, ¿no? Que es también muy importante, todo el trabajo que se ha hecho en este sentido, que tiene que ver con búsqueda en el sistema hospitalario, en el sistema penitenciario, que tiene que ver con la búsqueda en lugares donde puede haber trata de personas, como lugares de prostitución, esclavitud, ¿no? Con el crimen organizado. Hay muchas personas que también son llevadas o cooptadas para trabajar de manera, bueno, dentro de esclavitud, con estos grupos criminales. En el supuesto de que una persona no va a ser localizada con vida, se presupone el tiempo que ha pasado, las investigaciones, las averiguaciones llevan a pensar que la persona se va a ser localizada sin vida, pues generalmente lo que se sigue, no sé si se logra visualizar la flecha en la pantalla de ustedes, pues lo que mucho del proceso que continuaría sería estos pasos que yo aquí señalo. No son pasos que, a pesar de que ustedes vean la flecha abajo, que sean de todo lineales o que el familiar muchas veces se enfrente a este paso 1, 2, 3, etc. 4, ¿no? Sino son etapas que se presentan, pero no forzosamente el familiar inicia con una etapa en específico. También lo voy a señalizar con unos ejemplos más adelante. Uno de ellos sería, o se iniciaría con lo que se ha llamado la prospección, o que yo aquí llamo la prospección, que es un nombre mucho más técnico que a fin de cuentas algunos han agrupado dentro de la búsqueda. No me gusta tanto el término de búsqueda porque la búsqueda es de todo esto que ustedes observan, casi en todo momento, y la prospección se limita más al evento o al hecho que se hace una búsqueda en campo, en un terreno determinado, con una serie de metodologías o técnicas arqueológicas forenses, perdón, antropológicas forenses, para poder localizar a una persona. Esa prospección muchas veces lleva o conlleva a una recuperación, ¿no? Que aquí también menciono exhumación o recuperación, porque estos sitios ilegales de exhumación, bueno, perdón, estos sitios ilegales no forzosamente están debajo de tierra. Lamentablemente los actos que hacen estas personas, pues no siempre son, por ejemplo, no siempre entierran a la persona, no siempre la depositan bajo tierra, ¿no? Entonces hay veces que el término exhumación tal cual no se puede establecer o decirlo, ¿no? Tal cual, sino que a veces el término adecuado también podría ser recuperación, ya que muchos de los cuerpos se pueden encontrar en cuerpos de agua, en una noria, en un tiro de mina, etcétera. Y después, una vez de que se recuperan, pues llevar al análisis que es sobre todo la confronta de datos, una confronta científica, para llevar a cabo una identificación, es decir, establecer la identidad de una persona. Si esa identificación se logra, se lleva a cabo, pues generalmente este cuerpo puede ser no reclamado, ¿no? Porque también existen las posibilidades, y muchas veces de ellos, a mí me ha tocado ver incluso de las propias madres, ¿no? Que a veces señalan que las personas no estaban involucradas en actos que ellos no lo consideran lo más adecuado y simplemente deciden no reclamar el cuerpo, también es válido, ¿no? O bien llevarlo a cabo, entregarlos a los familiares a lo que se conoce o se establece como una entrega digna. Si esta identificación lamentablemente no se puede llevar a cabo por la insuficiencia de la información, porque el trabajo ha sido mal realizado, etcétera, pues se lleva a cabo se puede
debe llevar a cabo un almacenamiento de este cuerpo o de los restos, si solamente se han encontrado restos óseos, por ejemplo, ¿no? O bien, muchas veces se procede a la inhumación. El llevar a la inhumación, establecerlo o colocar los cuerpos más bien en una fosa común. Una fosa común es un sitio, ¿no?, que está regulado por una autoridad y donde se colocan o son depositados los cuerpos cuya identidad es desconocida, no se ha podido establecer. Esta fosa común puede ser individual o puede ser colectiva. Y muchas veces, pues ahí se colocan los cuerpos en espera de que sean reclamados, y si son reclamados, si son identificados, bueno, si son reclamados más bien por algún familiar, pues se procede de nuevo a este proceso de exhumación, recuperación, y inicia otra vez la cadena, ¿no? Y finalmente el proceso judicial, que también es bastante importante. El proceso judicial en sí puede estar desde el principio, ¿no? Muchas veces desde que se denuncia la desaparición, pues hay una serie de entrevistas, de investigaciones ya policíacas que se están llevando a cabo, ¿no? Testimonios, declaraciones, etcétera, y todo esto va dentro de un proceso, aquí también lo señalo en la parte de abajo, todo esto es parte de un proceso legal. Sin embargo, cuando muchas veces se realiza la identificación, se realiza la entrega y se sabe que hay que todo eso procede de un delito, una serie de eventos violentos, ¿no? Se establece quiénes son, o hay posible probabilidad, quiénes son los victimarios, de quiénes fueron los agresores, etcétera, pues todavía muchas veces hay que someterse a un proceso judicial. Y también más adelante lo voy a abordar con mayor detenimiento porque me parece que es también uno de los eventos cruciales donde es importante la participación de forenses y del acompañamiento psicológico, psicosocial. Y bueno, como ustedes pueden ver abajo, todo esto es dentro del proceso legal que yo me mencionaba, y que todo esto está marcado dentro de ley y protocolo, ¿no? La ley en materia de desaparición forzada, la ley de víctimas, los mismos códigos de procedimientos penales, etcétera. ¿Cuáles son las respuestas que se dan, sobre todo las principales respuestas que se dan ante este fenómeno? Pues son una respuesta institucional, que como yo les decía, esto es el deber ser. ¿Cuál tendría que ser? Pues que la respuesta fuera con prontitud, eficacia, ¿no? Que fuera de manera correcta, en un tiempo adecuado, hablamos de eficiencia, con los recursos necesarios, que la respuesta fuera empática, que cuando nosotros o la persona acudiera al servidor público se mostrara siempre un entendimiento de la problemática, ¿no? Una situación empática, que estuviera fluyendo la información, que en todo momento se le estuviera informado a la persona, que se llegara a establecer la identidad de, si en este caso no fuera tan fácil de establecerla, para el ser querido, y todo esto en un marco de cientificidad. Eso es muy importante y lo volveré a hablar más adelante, ¿no? Que es muy importante este marco científico, sobre todo para la acción de los forenses, y en un marco de transparencia, de confianza, de debido proceso, para después llevar más adelante, ¿no? Llevar a cabo estos procesos que yo creo que también ustedes han escuchado mucho, que son procesos de restauración, verdad y justicia. Y sobre todo que lo ideal sería la no repetición, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué es lo que sucede generalmente? ¿Qué es lo que nosotros vemos, o el familiar a lo que se enfrenta? Pues es a un trato despersonalizado, ¿no? No de todos, no de todas las instituciones, pero sí yo creo que no hay ningún proceso, el proceso que nosotros decíamos de búsqueda e identificación en todas las etapas que hemos visto, no creo que hay ningún proceso limpio en ese sentido, en que en ningún momento se hayan enfrentado a esto las familias, ¿no? Un trato despersonalizado, falta de empatía, decíamos, falta de información, se le deja solo al familiar a que haga ellos la búsqueda, las rutas de trabajo, que ellos lo hagan a su forma, a su real entender, ¿no? No hay una asesoría en ese sentido, ¿no? Y les decía, no hay protección, si esta persona puede seguir siendo vulnerable, no solamente la persona que desapareció, sino toda la familia alrededor. El lenguaje al que muchas veces se refieren o se comunican con ellos es a través de tecnicismos exagerados, que a veces parecía que entre menos se entienda al familiar es mucho mejor para las autoridades, ¿no? Pareciera que es así, no hago énfasis en este lenguaje, pareciera, porque sé que muchos otros podrán decir que no es del todo, ¿no? No en todo momento. Los procesos generalmente son muy lentos, son muy engorrosos, ¿no? Son dificultosos, como decíamos ya incluso desde la misma definición en un principio, que si es una persona no localizada, que si fue desaparecida, tiene que ver entonces pues todo con todo el proceso jurídico que se lleva, etcétera.
Todo esto también, ¿no? En un marco de puesta en duda de las narrativas de las víctimas, ¿no? Generalmente cuando se hacen las entrevistas, se toman los testimonios, etcétera, se trata de desmentir al familiar, muy seguramente se fue con el novio, muy seguramente el esposo ya estaba con otra persona, ¿no? Es seguro que es lo que usted me está diciendo, cómo sé que usted no me está engañando, está tratando de encubrir, etcétera. Entonces casi siempre se pone en duda la narrativa de las víctimas o de los familiares de las víctimas. Esto genera desconfianza, ineficiencia, falta de capacidad, hay desinterés, olvido, ¿no? Cuántas veces las familias han enfrentado a las carpetas de investigación y continúan vacías, ¿no? No hay una continuidad en su investigación, falta de asesoría o desconocimiento, y todo esto, como vemos abajo, pues provoca lo que se ha llamado una victimización secundaria. ¿Qué es esto de la victimización secundaria? Pues constituye un agravamiento, ¿no?, de la situación original a lo que las víctimas estaban, ¿no? Eso tiene que ver con una falta de respuesta, o que la respuesta que se ha dado pues no ha sido de lo más adecuada. Y esto, al final de cuentas, ¿qué es lo que puede llegar a producir? Pues un deterioro o fragmentación del tejido social. Otra de las respuestas, además de la institución, bueno, antes de pasar a esto, también es muy importante decir que la victimización secundaria no solamente procede forzosamente de las instituciones, ¿no? También ha procedido de los psicólogos y de los forenses. Entonces, o de los psicólogos forenses que están dentro de las instituciones, pero no solamente de las autoridades, Ministerio Público, Policía, etcétera, ¿no? Sino también hay que tener cuidado, porque muchas veces se da por parte de nosotros mismos. Los familiares, generalmente, les decía, en esta cuestión de la respuesta forense, pues le dan bastante importancia al forense, y es que el forense, ¿no?, básicamente lo que significa es certidumbre, es veracidad, es cientificidad, es la verdad en sí, ¿no? Y entonces, ante esto, pues se ve como al forense que es alguien que puede terminar con ambigüedad, que nos va a dar información sobre el paradero del ser querido, su destino, qué es lo que le sucedió, si en el caso de que ya murió, cómo fue la muerte. También muchas veces al forense es el que se le considera que al darle la entidad a la persona es lo que decíamos, la materialización, ¿no? Volver a retornar al ser querido y tenerlo, ¿no?, junto con el familiar, aunque muchas veces ya sea, pues muchas veces que ya ha fallecido, un cuerpo, ¿no?, a veces solamente un resto óseo. Y a fin de cuentas, pues es quien puede proporcionar la información, que decíamos que la información es importante que siempre esté fluyendo. Y entonces, como el forense da información sobre todo esto, sobre todo el proceso, pues entonces es quien da la legitimidad, la veracidad, da la certidumbre y establece una relación de confianza muy importante con el familiar. Generalmente es a quien se le dan esta información, ¿no? Es quien se tiene en contacto más directo, o si se puede tener este contacto, pues se le dicen ciertas situaciones o condiciones del familiar, del ser querido, para poderlo identificar. Se establece esa confianza, ¿no? Hay veces que incluso, y lo vamos a ver más adelante con los peritajes independientes, se siente más en confianza y establecen que lo que dice el forense pues es la veracidad, ¿no? Y si dice que es mi ser querido, lo es. Y a fin de cuentas también es quien toca al ser querido, ¿no? Ahorita quizás está en línea, recuerdo un caso en Pachuca, ¿no? Y me decía un familiar, ¿no? Es que tú fuiste quien la tocaste hasta el final, ¿no? Entonces, esa relación de confianza es muy importante que se da también con el forense. ¿Cuáles son los principios legales y humanitarios sobre los que se basa este actuar del forense? Pues ya está establecido en el derecho internacional, en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si bien es el gran paraguas, ¿no?, pues de él se desglosan muchas otras convenciones y leyes y derechos. ¿Cuál es qué es lo que marca? Proteger la integridad física y la salud, tanto física como mental, de las personas. En ese sentido, pues se establece que no debe haber violación a los derechos humanos. Como yo les decía, la desaparición pues es una de las principales violaciones a los derechos humanos y que conlleva muchos otros, ¿no? ¿Cuál de ellos? Primeramente, pues la pérdida de la libertad en el momento que la persona es cooptada y que es llevada a otro sitio y no es bajo su consentimiento, pues está siendo violentada en su libertad, en su integridad física. Muchas veces estos eventos también conllevan pues actividades o donde se hace una lesión, ¿no? Conlleva tortura, lesiones de la integridad física, y cuando estas personas son asesinadas, pues el derecho a la vida, derecho a la justicia, derecho a procesos de ley, etc. Entonces, la desaparición conlleva también una serie de delitos. Es además un delito continuado, ¿no? Es un delito que
no es algo que haya pasado el día de ayer, asesinaron a mi ser querido, ¿no? Y es un homicidio y se acabó. Sino es que al tener esta ambigüedad, no saber qué es lo que está sucediendo, pues es un hecho continuado que día a día, mientras la persona no sea localizada, se sigue manteniendo. Y entonces son también delitos que no prescriben, y son cuando estos delitos son cometidos por las autoridades, por el Estado, se trata también hacia la sociedad, se tratan de delitos de lesa humanidad. Para ello, no solamente es mencionar que no debe de ser la violación tal cual, sino también el derecho penal, pues los prohíbe y lo sanciona a través precisamente de este derecho penal internacional, ¿no? Está como, por ejemplo, el Estatuto de Roma, y se establece cuáles son todos estos crímenes. Otros documentos importantes que para los que están estudiando en este asunto, ¿no? que están interesados en el tema, pues los coloco aquí, si les es de interés. Son la Convención Americana, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ¿no? por parte de la ONU, donde se establece que es un derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones con respecto a este fin. Los principios éticos y humanitarios en los cuales se basa esta acción forense, o debe ser basada la acción forense, sobre todo esta acción forense humanitaria, pues se basa precisamente en, como yo decía, en la no violación a los derechos humanos. Sin embargo, desde la parte filosófica, para algunos puede que se han argumentado en espacios académicos, en espacios de tipo filosófico, algunos podrían decir que los cadáveres, por ejemplo, las personas que han fallecido no tienen derechos humanos, ¿no? Porque como tales, pues ya no tienen una capacidad de agencia de exigir, de pedir, de que en ese momento la persona no está haciendo, pues, digamos que en ese momento la persona ya no siente, ¿no? Y que por lo tanto ya no puede exigir esos derechos. Sin embargo, ¿no? Más allá de estos principios filosóficos, de si tienen o no, que es en una situación en la que yo no me voy a meter a discutir, ¿no? Lo que sí es que estas lesiones, pues la desaparición en sí causa lesiones y causa un sufrimiento a sus seres queridos y en sí a la sociedad, como decíamos, ¿no? O sea, todo ese tipo de eventos que estamos hablando, pues a fin de cuentas daña el tejido social, ¿no? Te daña también a la comunidad. Y entonces también en ese sentido es necesario cuidar estos principios éticos y humanitarios también en las personas que han fallecido. Y lo que sí no queda lugar a dudas es que toda persona que fallece, ¿no? Pues tiene derecho, como derechos en sí, es no a la privación de la identidad, ¿no? Todas las personas que morimos tenemos derecho a que nuestros familiares sepan dónde estamos, dónde quedamos ubicados, ¿no? Por ejemplo, en una fosa, en dónde está nuestra fosa, en ponernos una cruz, etcétera, lo que nuestro familiar considere. El derecho a la ubicación, ¿no? Saber de nuestro paradero. Muchas veces incluso las personas antes de morir toman la decisión de dónde van a querer ser ubicados, diríamos, ¿no? Muchas veces le decimos al familiar, no quiero que me entierres con fulanito, no quiero ser enterrado en tal lugar, una vez que fallezcas, trae mi cuerpo desde Estados Unidos a tal sitio, yo quiero ser enterrado con la fosa familiar, etcétera. Entonces, uno tiene derecho a eso y tiene derecho a ser cuidado, ¿no? Ya que los familiares lo cuiden a uno. Ya sea que las personas quieran, incluso hay, ¿no? grupos donde es una costumbre, una tradición, lavar el cuerpo de la persona una vez que ha fallecido, irle a honrar determinadas fechas o en determinados momentos, irle a colocar flores, etcétera. Entonces, ese cuidado también lo tiene derecho el ser humano. ¿Cuáles son sobre los principios éticos y humanitarios? ¿No? Bueno, siguiendo esto de los principios, también el derecho internacional humanitario protege el derecho a la verdad. Y esto es sumamente importante, ya lo habíamos dicho, ¿no? Que el Estado está obligado a informarle, a decirle al ciudadano, ¿no? Que ha sido de su ser querido, por tanto está obligado a buscar, a exhumar, a identificar, a devolverle los restos a su ser querido y de apoyar a los familiares. Y las búsquedas o la investigación, ¿no? Tendría que ser de manera responsable, profesional, exhaustiva, imparcial, y eso no lo digo yo, lo marca la ley, ¿no? Tal cual. Y así, y les digo, y en todo momento se tendría que estar informando. Es muy importante aquí el aspecto de la cientificidad. Los forenses tendrían que estar siempre trabajando bajo esta premisa, ¿no? De que hay que informarle al familiar y hay que establecer la verdad.
En este sentido, traigo a colación este enunciado, ¿no? De esa parte que leía en algún sitio, que era sobre que el antónimo de olvido, de desmemoria, ¿no? Precisamente, la raíz latina, su antónimo significa la verdad, ¿no? O sea, en lugar que uno pensara que el antónimo de olvido es memoria, remembranza, etcétera, pues en realidad dentro del latín, ¿no? Que muchos sabían ellos de esto, desde la época de los griegos, era precisamente la verdad. Y como aquí retomo una idea de Carrión, que es para mí parece una excelente periodista mexicana, donde dice que la verdad simple, la verdad no retórica, ¿no? Y que muchas veces ella, por ejemplo, en sus trabajos ha señalado que en México, más que hablar de verdades y sobre todo de verdades científicas, que son las que debe de aportar el forense, pues muchas veces solamente se queda uno con las versiones. La versión del policía, la versión del familiar, la versión del delincuente, la versión del Ministerio Público, la versión, y en realidad muy poco se construye sobre esta verdad, sobre todo la verdad científica. Generalmente va a ser poco complicado, o que muchas veces casi imposible de establecer esa verdad, ¿no? Regresamos a conceptos incluso a veces filosóficos. Entonces, por ello es importante al menos que sí el familiar tenga el derecho a saber qué es lo que ha sucedido con su ser querido, ¿no? Eso es muy importante, y lo forense sí lo debe de proporcionar. Otro de los principios, pues, es la identidad, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado, una identidad que va más allá de la suma de procedimientos técnicos, de lo que hace el médico, de lo que hace el antropólogo, etcétera, sino que todo debe de ser un conjunto que tenga un engranaje, etcétera, y que vaya más allá de procedimientos simplemente técnicos. Como vamos a ver también más adelante, en el caso que, como saben ustedes, yo soy antropólogo, por eso hablaré de mi disciplina o de mi ciencia, pero, por ejemplo, la antropología tiene herramientas que pueden ir más allá de este tecnicismo, ¿no? Más hacia el acercamiento hacia las familias, las entrevistas, etcétera, hacer una entrega digna, y todo, digo, esto es más allá, ¿no? Y detectar estas problemáticas, decíamos, sociales en los cuales se da inmerso esta cuestión de la desaparición. En todo momento se debe de mantener un trato digno, ¿no? De todas las acciones que se hagan, ya sea al familiar, en ese caso si se tiene un cadáver, ¿no? A la persona ya fallecido, todas las acciones que se deben de mantener, que se deben de hacer, siempre debe ser bajo este principio ético. También es muy importante que el forense sea muy responsable de la información que proporciona, y sobre todo de las limitaciones y las expectativas a las cuales se van a lograr con el trabajo. No abarcar más allá de lo que está dentro de sus capacidades, ¿no? Y sus funciones. Y insisto, ¿no? Solamente muchas veces, eso es algo que a lo mejor no puede gustar a varios, pero que simplemente se deben de acatar a lo que las pruebas están demostrando, ¿no? Hacer las inferencias a partir de las pruebas que uno tiene. Hay veces que uno quisiera, o hay veces uno cree o considera que lo que yo estoy viendo va más allá, ¿no? Y que yo le pudiera decir al familiar, o pudiera creer que por todo esto, por ejemplo, las características que vieran en un cuerpo, pues es probablemente mujer, pero si realmente no veo algo que realmente científicamente me demuestre que lo que yo estoy viendo son los restos, por ejemplo, de una mujer, pues yo no podría ir más allá de lo que la misma técnica y la cientificidad está proporcionando. Esto, digo, puede causar mucha polémica, pero es bastante importante que al menos el forense lo tenga muy claro. Y la coordinación, ¿no? Es también uno de los principios. Yo creo que de aquí los familiares, insisto, si están viendo esta charla, no me dejarán, no dirán que estoy mintiendo, ¿no? En el sentido de lo que generalmente se ve en una búsqueda, en una prospección, decíamos, en toda la serie del trabajo, ¿no? En todo ese proceso es una descoordinación. Y no, debemos pugnar por ello. Y el trabajo forense es un trabajo multidisciplinario, un trabajo de varias disciplinas. Algo que se me había pasado, y por lo cual retomo la diapositiva anterior, era también esta situación, ¿no? Como dice aquí, la de derecho a la memoria, verdad y justicia, ¿no? Que ustedes han estado familiarizados con el tema, por ejemplo, conocen al doctor Echeverría, ¿no? Un excelente antropólogo de España, y donde él enuncia mucho este enunciado, incluso en este orden, verdad, justicia y reparación. En este sentido, yo no estoy de acuerdo tanto con el término de reparación, de restauración, y a eso me refería también en un principio, de que la problemática o
contexto que ellos han tenido ha sido un contexto post-conflicto, ¿no? Que donde muchas veces las investigaciones o el actuar ha partido desde la fosa y después de ahí, muchos años después, 10, 20, 30 años, perdón, bueno, que la persona falleció y 10, 20, 30 años a partir de la fosa inicia la investigación y se le da al familiar toda la información al respecto de qué es lo que sucedió, pues es probable que se pueda hablar de restauración, que conlleva, ¿no? O que debería de abarcar todos los daños y perjuicios que ha sufrido la víctima o el familiar de la víctima. Sin embargo, en nuestra sociedad yo considero que hablar de restauración es muy difícil. Esto conllevaría, por ejemplo, medidas de restitución. Restitución significaría comenzar en el momento o continuar en el momento que la persona había tenido la pérdida, ¿no? O sea, el momento que hacer como si la familia pudiera volver al momento, al segundo 10 después, 10 segundos después de que la persona desapareció y volver a estar en una situación, volver a esa situación, ¿no? De manera similar, y eso es bastante imposible. Medidas de indemnización, ¿no? Considero que el Estado mexicano ha sido en ese sentido muy, no creo, pues no lo ha hecho de la manera adecuada, de toda adecuada, ¿no? Porque conlleva esa cuestión de indemnización, conlleva una situación monetaria y simplemente cree que con inyectar dinero o dar dinero hacia las familias, etcétera, estos tendrían que quedar en esa, sentirse en ese, tendrían que tener ese sentir de restauración y pues no sucede así, ¿no? El familiar piensa que a través de la cuestión monetaria lo quiere callar, lo quiere silenciar, quiere pagarle a su ser querido que ha desaparecido, etcétera. No ha buscado los mecanismos que realmente tendrían que hablarse en ese sentido. Medidas de rehabilitación también conllevaría la restauración y muchas veces aquí no es una crítica, pero creo que muchas instituciones, ¿no? Que tienen que ver con el trato hacia las familias, cuando se habla de rehabilitación y también una rehabilitación psicológica o emocional, consideran que simplemente hacer unos programas de atención a la víctima o al familiar, perdón, de la víctima, haciendo talleres, atención psicológica, etcétera, esto se podría hacer ese tipo de rehabilitación y no sucede así, ¿no? Como lo estamos viendo a lo largo de esta charla, que a veces se ha puesto un poco de moda esta perspectiva psicosocial, pues no tiene que ver con una atención psicológica en masa tampoco, ¿no? Entonces, eso también no lo quería dejar pasar y que yo considero que más de hablar de restauración se tendría que hablar de una reconciliación social, ¿no? Que es una situación que te puede poner en una situación de paz, de paz en el sentido de terminar, ¿no? De transformar las situaciones violentas por las que el individuo ha estado pasando en una situación de confianza, de legitimidad, y que esa reconciliación social no solamente se tendría que pensar al final de todo este proceso que hemos mencionado, como muchas veces se plantea en otros países. Voy ando ya un poco corta de tiempo, ¿no? Aquí vuelvo a este esquema para continuar con la respuesta forense. La respuesta forense se da a lo largo de todo este proceso, sin embargo, creo que queda más claro para los que no estamos familiarizados o es mucho más evidente que sucede en el momento del análisis, ¿no? Cuando se hace este cruce de datos o este contraste de información, que mucha de esta información se va a recopilar a través de esta llamada o llamada entrevista ante mortem, pues para dar camino a una posible o dar a una identificación, perdón. Y en esto es donde mayormente se ve el actuar de las ciencias forenses. A continuación mencionaré algunas de ellas, no todas, porque vean que el proceso es bastante largo y diverso, ¿no? Entonces son diversos los que pueden estar acompañando, pero mencionaré los primeros. Unos de ellos son la criminalística, ¿no? Que sobre todo tiene varias funciones, pero entre ellas principalmente establecer qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes. La criminalística tiene una función como especie de policía científica, que en otros países se ha manejado como tal, o una función más detectivesca, y es bastante la información que puede otorgar o que debe otorgar un criminalista. La medicina forense sobre todo se va a establecer en el quién y en el cómo, ¿no? Cómo sucedió la muerte, cómo se dio esta muerte, y hasta hace pocos años pues era la función primordial del médico forense, y ahora con este fenómeno de la desaparición pues ahora se ha establecido o se ha fundamentado más, o se ha enfocado, perdón, más a lo que sería el quién es esa persona, establecer la identidad, y entonces mucho trabajo que se hace en este sentido es la descripción general de la persona, los tatuajes, cicatrices, rasgos individualizantes, etcétera. La arqueología forense, que a lo mejor algunos no han escuchado de ella, que son estas técnicas que van encaminadas a establecer qué, cómo, cuándo, dónde, quién y quién es lo que ha sucedido.
vean que son varias las respuestas a las que puede contestar, ¿no? El trabajo es un poco más limitado hacia la área de búsqueda, de prospección y de exhumación, ¿no? Y donde se aplican precisamente estos conocimientos, pero aquí también no quiero dejar pasar por alto el que la arqueología forense puede ser fundamental para establecer la documentación de violaciones a los derechos humanos. A través o a partir de la fosa se puede apreciar una gran cantidad de información que es importante no dejar pasar. Generalmente muchas de las búsquedas o muchos de los hallazgos lo hacen personas inexpertas, a veces incluidas también familias, ¿no? Que tienen un afán, ¿no? Quieren recuperar y, no hay, y dentro de este procedimiento muchas veces no se hace el registro adecuado, y el registro adecuado de ver rasgos que pueden indicar tortura, que pueden indicar ultrajes, lesiones a esa persona, etcétera, ¿no? Que pueden haber sido sufridas pues, en vida, pues hablan de violaciones a los derechos humanos, entonces es bastante importante. El odontólogo forense, a pesar de que aquí pareciera que la respuesta nada más es quién, pues es bastante el trabajo que puede ser alrededor, ¿no? Establecer el sexo, número de personas, enfermedades, etcétera, todo ello, pero sin embargo encaminado a establecer quién es la persona, a establecer la identificación. Y yo sé que muchas veces han dicho que en México, por ejemplo, y así sucede, ¿no? No todos tienen una cartilla, un odontograma, una serie de información que después se pudiera contrastar, pero es muy importante que si la familia muchas veces conoce ciertas características dentales que tienen que ser anotadas también por el odontólogo forense o que son contrastadas con el odontólogo forense obtenido, y muchas veces ello es principal para el momento de hacer la identificación de un ser querido. La dactiloscopía, que tiene que ver básicamente con la consulta de huellas dactilares, y mucho de ese trabajo lo puede hacer un criminalista o lo hace un criminalista. La radiología forense es otra de las especialidades que en México casi no se ha llevado a cabo, pero que es fundamental, sobre todo cuando hay premura, cuando el tiempo lo tenemos encima, cuando no se puede uno dedicar tanto tiempo, hay están a veces los servicios médicos forenses están saturados de trabajo, y entonces a través de una buena radiografía, aparte de que se mantiene la evidencia de la información que se está hallando, pues son muchos los datos que también se pueden aportar, sobre todo el quién y cómo sucedió la muerte. Genética forense, ¿no? Que te puede ayudar a establecer quién, no forzosamente establece quién, y lo van a ver o lo han sufrido personas que tienen la desaparición, por ejemplo, de 2 hijos, y entonces la genética les puede establecer una relación de parentesco. Sí, sí, se trata de sus hijos, pero no se puede establecer quién es quién. Entonces, por eso la identidad o la genética puede contribuir a la identidad, pero no lo es todo, ¿no? Y la antropología forense, que vemos que también, al igual que lo decíamos de la arqueología, puede responder a muchas otras preguntas, al igual también que el criminalista, y que puede estar no solamente en la cuestión de identificación, sino desde el contacto con los familiares, hasta documentar también esta situación de violación a los derechos humanos, tanto el análisis en fosa como una vez el análisis que se tiene en el laboratorio. Y bueno, la respuesta que se debe también dar, ¿no? Se debe dar en ese sentido es la respuesta psicosocial, que es aquí, pongo en mayúsculas, ¿no? Que es un acompañamiento psicosocial que desde mi punto de vista debe ser a lo largo de todo el proceso, ¿no? No significa que un mismo psicólogo, que una misma persona esté acompañando, ¿no? Porque son procesos que a veces duran meses, años, etcétera, ¿no? Y que pueden ser también bastante cansados o metodológicamente no se pueden hacer, institucionalmente no da, ¿no? Pero sí que es importante que se dé una continuidad y que se tenga información de todo el proceso para el familiar, y que se haga con una visión no solamente individual, sino también familiar, comunitaria y social. ¿Cuál es el objetivo? Transformar pues estas situaciones en alternativas viables, posibles y reparadoras. Para ello, pues es necesario, como yo les había comentado en las primeras diapositivas, pues hacer hincapié que la desaparición no es un evento aislado, no es un evento que le suceda a la víctima y se acabó, sino que es un evento social, ¿no? En este sentido, la acción psicológica, la acción forense también tiene una función social, ¿no? Una repercusión social. Entonces, hay que tomar siempre o tener en consideración que el proceso, ¿no? Es interno, está, ¿no? Lo psicológico, lo emocional está actuando de manera también externa y viceversa. Y en ese sentido, pues hacer un trabajo más personalizado, ¿no? Y más establecer una estrategia participativa con las personas. La base fundamental o el eje fundamental de la atención psicosocial es la proactividad de las víctimas, no hacer que las familiares o las víctimas
estén forzosamente dependiendo, ¿no?, de la guía, del conocimiento, de la asesoría, siempre de la presencia de un psicólogo, de un antropólogo, de un especialista forense, sino que ellos también pueden tener sus propias acciones, ¿no?, tomar sus propias decisiones, hacerlas personas proactivas y con agencia, ¿no? Es aquí importante tomar en cuenta, ayudarle a la persona que ha sufrido esto, pues que pueda sobrevivir con esta ausencia. Yo sé que eso suena casi imposible, ¿no? Es muy fácil mencionarlo, pero muy difícil de hacerlo, pero es importante que la persona tome las riendas de su vida, ¿no? Que empiece a vivir con esa incertidumbre y que tenga las herramientas para hacerlo, estar conscientes mentalmente para hacer lo que tengan que hacer y enfrentar todo lo que sigue, ¿no? Y como ya había mencionado anteriormente, actuar como sujetos de derechos favorecidos por la participación en diferentes etapas de todo este proceso. El trabajo psicosocial y forense debe estar coordinado, debe ser complementarios, no es algo que uno se haya sacado de la manga, no es algo que se haya puesto de moda, ¿no? Está establecido ya, por ejemplo, desde el 2005 en el documentos, en este caso, un documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se establece que las investigaciones deben de ser una dignificación y, por tanto, en todo momento debe de haber un acompañamiento psicosocial. Y más adelante, pues estas recomendaciones también son tomadas, o incluso muchas de ellas procedían a sí mismo del Comité de la Cruz Roja, ¿no?, a través de este documento que es el Consenso Mundial de Principios y Normas Mínimas sobre Trabajo Psicosocial en procesos de búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias extrajudiciales. En todo ello, ¿no?, es importante, y lo vamos a ver también más adelante, es importante el saber de las personas, darle la importancia a sus personas, dar el justo valor a estas personas. Y bueno, ahora creo que ando un poco todavía bien de tiempo. Procederé a comentarles cuál ha sido nuestro trabajo, un poco desde la ENA, ¿no? Cuál ha sido nuestra experiencia en estas situaciones. Y básicamente iré en el orden que aquí lo muestro, insisto, no porque forzosamente tengan que cumplirse, así se dé siempre el proceso, ¿no? Pero que lleva un orden interno. Y bueno, decíamos, el inicio dentro de estas 72 horas es precisamente esto que se le ha llamado la entrevista ante mortem, que no debiera de ser, o que no es el término más adecuado, ¿no? Se habla que el término más adecuado debiera ser la entrevistas de vida, ¿no? Porque ya el término en sí, como había mencionado anteriormente, decirle a una persona ante muerte, pues dar por hecho de que la persona ya no va a ser localizada más que sin vida, y eso pues está muy mal. Y en esta entrevista es fundamental la participación colaborativa del psicólogo y del antropólogo o de la persona que esté capacitada para realizarlo. Eso es muy importante, que la realice la persona que está capacitada. No forzosamente tiene que ser un trabajador social, un psicólogo, un antropólogo físico, un antropólogo forense. A veces es hecho por odontólogos, por criminalistas, pero sí una persona que ya esté capacitada para ello y que sobre todo que tenga la sensibilidad de acercarse, ¿no?, de establecer un lazo de confianza con el familiar. Decía yo, es importante el psicólogo porque muchas veces él va a ayudar a contener cuando se está haciendo, o sea, si se realiza dentro de las primeras 72 horas, no siempre sucede así. Hay veces que al familiar se la realizan 1 año, 2 años después del evento, ¿no? Pero suponiendo que fuera dentro de 72, pues la persona está con un estrés, ¿no?, con un colapso emocional, en ese sentido de qué es lo que viene, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a pasar, etcétera. Y entonces, a través de esta entrevista hay que obtener una gran cantidad de información biológica que nos va a ayudar sobre todo a un proceso de identificación de la persona, ¿no? Decíamos en el análisis, la contraste de datos que se van a obtener en ese momento son sustanciales para la identidad, incluyendo el sexo, la estatura, características individualizantes, si tenía una cicatriz, una marca, etcétera. Y entonces, vertir toda esa información es importante. Que el psicólogo primeramente, lo ideal sería que primeramente pudiera contener toda esa situación, ¿no?, para que la persona pudiera fluir. No es que las emociones y lo que está sintiendo esa persona no sea importante, ¿no?, pero que al momento de obtener la información de calidad, pues se pudiera recuperar en ese sentido, justamente ya con un filtro psicosocial. Y, decía, la información, pero además establecer mecanismos, ¿no?, porque muchas veces uno da al olvido, ¿no?, uno se olvida de cosas que pues en ese momento que uno cree insignificantes, y entonces, insisto, esa participación colaborativa puede ayudar mucho a establecer datos.
y que puedan ayudar, y que la persona no se sienta también culpable, ¿no? Porque a veces las entrevistas se las hacen en un tono que la persona se puede sentir culpable de esa desaparición, o culpable en el sentido de que no ha dicho determinados datos que de momento se le han olvidado y que no por eso motivo o razón no se identifica a su ser querido. También es importante que no solamente el familiar pueda proporcionar esa información, hay veces que también las personas que son allegadas, ¿no? Los amigos y otras personas que han estado en ese momento o que han estado en los últimos, más bien muy cercanos a la desaparición, pues porque pueden establecer relaciones con quienes, últimamente las personas con quienes tenían alguna relación y por ahí establecer líneas de investigación, por ejemplo, o hipótesis, porque también esas personas, ¿no? Hay veces que puede ser incluso, ¿no? El novio, la pareja, etcétera, no forzosamente el papá, ¿no? Y que conoce más de las características biológicas de esa persona en específico. Entonces, toda esa parte es por eso importante que esté le digo, una persona capacitada y por supuesto el psicólogo. También al respecto solamente quisiera mencionarles que hay un trabajo que hicimos, bueno, que hizo sobre todo una excelente antropóloga forense que es Macrisoche Mejía, ¿no? Y que nosotros hemos puesto a disposición y que lo pueden encontrar en la red, ¿no? Que se llama Entrevistas Familiares, y donde ella da todo este protocolo, todo este mecanismo, toda esta entrevista, la metodología, etcétera, para poderla realizar, y que yo he insistido mucho con los colectivos que lo pueden empezar a trabajar ellos al interior de los colectivos, y es muy importante también en la construcción de la memoria. Generalmente uno tiende a olvidar, y desafortunadamente también en la situación de violencia que está en nuestro país, muchas de las personas que han sufrido la desaparición de un ser querido también han sido asesinadas o llegan a morir, ¿no? Por las condiciones de salud en las que se encuentran, etcétera, y entonces estos datos se olvidan, y entonces es importante también empezar a construir la memoria. Entonces, creo que este documento, si les puede ayudar, pues está disponible en ese sentido para ustedes. El siguiente punto, que sería el aspecto de la prospección, aquí me parece que un ejemplo claro o algo que es importante, que puede ser de gran ayuda, ¿no? Son los momentos de las brigadas y las caravanas que han estado haciendo las familias. Es un momento donde ellos a nivel nacional se reúnen, intercambian experiencias, establecen lazos de apoyo, vínculos emocionales. Es un momento donde las personas en diferentes etapas dentro de este proceso, ¿no? Se acercan y coinciden, ¿no? Y los tienes todos a ellos agrupados. Entonces, también es un momento muy importante de actuar o de acción del psicólogo, porque como les decía yo, diferentes personas están por diferentes etapas y han pasado por diferentes problemáticas, y entonces es muy importante de atender en esa situación. Y en el caso de nosotros como ENA hemos visto un espacio favorable para la organización y la impartición de talleres, porque es en un momento de la persona está muy proactiva, ¿no? Es una participación muy activa del familiar y tiene mucha avidez por conocer, por saber, por intercambiar saberes, etcétera. Y entonces es un momento propicio para explicar sobre todo esos procesos a los cuales se van a enfrentar, por explicarles el proceso de la prospección. Y entonces ha sido de mucha utilidad ahí, creo que la participación, el acompañamiento en este caso que la ENA ha podido impartir, y les digo, también es muy importante la participación de los psicólogos. Yo ejemplificaba con el caso de las brigadas o las caravanas, pero también hay situaciones o muchas de estas prospecciones, búsquedas, la llevan a cabo los familiares en solitario, y ahí el estrés también es a veces mucho mayor, porque mientras se ven cobijados, acompañados en estos eventos de brigadas o caravanas, eso mismo no sucede cuando ellos van solos a búsquedas, ¿no? Porque entonces las autoridades muchas veces no los atienden, no les hacen caso, no reciben respuesta. Si reciben respuesta muchas veces es incompleta, ellas esperarían que fuera el antropólogo, el arqueólogo, etcétera, los especialistas que tendrían que estar desde campo, y muchas veces no es así, ¿no? Generalmente va un criminalista, si bien les va, cuando empieza el proceso ya de la búsqueda, de la exhumación, de la recuperación, a veces lo llegan a hacer pues personas no del todo capacitadas para ellos, y entonces esto puede parecerles a ellos muchas veces frustrante, ¿no? O sea, es un estrés ahí, un pelear, ¿no? Un toma y daca muchas veces con las autoridades,
se queda, se hace muy ilustrativa la descoordinación que hay, ¿no? Me recuerdo un trabajo que hicimos con una persona muy querida, Silvia, en Coahuila, en una prospección que realizamos con ella. Algo que nos comentaba es que las autoridades pues estaban totalmente descoordinadas. En un momento dado fue policía científica, hizo unas búsquedas, una recuperación, etcétera. En otro momento fue la Fiscalía Estatal, en otro momento fue Fiscalía General de la República, y todo el mundo hizo a su real entender, hizo lo que quiso, no se le informó, no hubo coordinación entre ellos, la información no está fluyendo ni hacia el familiar ni entre las instituciones, etcétera. Entonces es un momento también bastante estresante y donde es importante el acompañamiento psicosocial. En el caso del análisis, que sería otro de los puntos, pues también es otro punto crucial, ¿no? Porque es un espacio donde se ha considerado que solamente es reservado para los especialistas, ¿no? Para los forenses, y el familiar no tendría por qué estar presente o se le aísla, y no es así, ¿no? Sabemos que para de entrada el familiar puede estar ahí presente a través, no él, a través de sus peritos, ¿no? De sus peritos independientes, ¿no? Es muy importante que ellos sepan que pueden contar con ello, que pueden estos peritos actuar, haciendo los peritajes ellos también, o simplemente como observadores. Para esto se ven amparados por la Ley General de Víctimas en su artículo 12, por la Ley en materia de desapariciones en su artículo 138, ¿no? Donde se señala que es un derecho de las familias de estar ahí. Entonces, es importante que no se considere esa parte del análisis como un estar en el limbo, donde están las ciencias, ¿no? Y donde no se baja a lo terrenal. Y también es muy importante que esté fluyendo la información, que creo que algo fundamental de esa perspectiva psicosocial es la horizontalidad siempre. Y entonces la información debe estar fluyendo y el forense debe de estar informando hacia el familiar y al mismo tiempo tomar en cuenta la información del familiar, que es sustancial también para el análisis. Me viene a la mente una situación que nosotros vivimos en Acapulco, también si me están escuchando el familiar, recordará del asunto, donde después de 3 días, fue un análisis que duró 5 días, ¿no? Y alrededor del tercer día fue cuando los forenses se acercaban a preguntarle al familiar cuáles eran las características de su ser querido y por cuál era la razón que lo estaban buscando y qué lo hacía peculiar, porque ellos estaban procediendo al análisis y ni siquiera sabían qué estaban buscando, ¿no? Y es esta situación donde muchas veces el forense ni siquiera se quiere acercar a saludar al familiar, ¿no? Porque se alega contaminación de información, inversa influenciados, etcétera, pero es importante que se empiece a trabajar en ese sentido desde la horizontalidad, insisto, y que la información siempre esté fluyendo, que sea transparente, y esto va a dar a fin de cuentas que la confianza aumente, la confianza hacia el familiar y del familiar hacia la autoridad, o sea, viceversa. Antes de seguir hasta adelante, también otro de los puntos, ¿no? Siguiendo después del análisis, que sería la identificación, ya lo había mencionado un poco, pero hace también entender que la identificación, como hemos visto, es más allá del 99.999%, ¿no? Muchas veces también en los relatos las familias nos han comentado, pues me dicen que es mi ser querido, me dicen que es mi hija, mi padre, mi hermano, porque el 99.99%, que yo no entiendo qué significa eso, de genética ha marcado que sea mi hermano, ¿no? Entonces la identificación no solamente son cifras, son números, ¿no? Sino que hay todo un trabajo multidisciplinario, como acabamos de ver, ¿no? Son distintas ciencias, distintas disciplinas las que tienen que actuar, distintas funciones cada uno de ellos. Muchos de ellos, ustedes podrían ver, se superponen, ¿no? El odontólogo establece quién es la persona, el genetista también ayuda a establecer quién es la persona, el antropólogo también ayuda a establecer quién es la persona, el médico también ayuda a establecer quién es la persona, y entonces toda esta información debería ir coincidiendo, debería ser contrastada de manera científica y debe de ir coincidiendo. Si no coincide, ver a qué se está sucediendo, cuál es la razón por la que no coincide, podría tener una explicación, podría tener una explicación en un dato que se fue, en algunas ocasiones en un trabajo mal hecho, en un dato que no se tomó, en algo que se dejó pasar por alto, etcétera, pero que debería de coincidir, ¿no? en todo momento. Y después de ahí, pues se da paso cuando ya se ha dado la notificación, se da paso, perdón, a la identificación se da muchas veces paso a la notificación y con ello a la entrega del ser querido. Y esto vuelve a ser otra vez otro momento crucial, donde se pone igualmente en un plano horizontal, o tendrían que estar en un plano horizontal los forenses, ¿no? Los especialistas que realizaron todo este proceso,
el familiar a quien se le va a hacer la entrega, los asesores, las organizaciones civiles que estuvieron acompañando en ese momento, las autoridades, etcétera. Y dentro de ese plano igualitario, pues informar sobre todo el proceso que se ha llevado a cabo, dónde están las inconsistencias, dónde estuvieron los aciertos y cómo es que se llegó a ese proceso, a ese resultado final, perdón, de identificación. Y es muy importante aquí la participación de todos, porque vuelve a estar, ¿no? Y ahí vuelve a estar importante la presencia del psicólogo, porque es un momento de choque, ¿no? De donde la persona pues está confrontando a una situación donde le van a dar una información, donde muchas veces esa esperanza de encontrar al ser querido con vida pues ya no va a suceder, ¿no? Ya es la notificación de que se le ha encontrado a la persona ya muerta. Entonces, es importante que todos estén para aligerar esta situación, ¿no? Pero también, bueno, en varias ocasiones que nosotros hemos acompañado en entrega a nacer en esta entrega digna, muchas veces las autoridades quieren menoscabar la presencia de asesores, la presencia de acompañantes, de especialistas, de asesores forenses, de acompañantes de las mismas organizaciones civiles, etcétera, pero muchas veces de ellos son los que, como no están en ese estrés precisamente, ¿no? En ese encontronazo de información, son los que pueden estar atentos a muchos otros momentos, a mucha otra información que en algún momento no coincida del todo y que el familiar, tiempo después, cuando esté mucho más tranquilo, ¿no? Cuando ya haya digerido cierta información, son dudas que le van a surgir y es muy importante, ¿no? Que las personas que están acompañando muchas veces pueden decir, sí, pero esa duda fue resuelta con esto y con esto. Esta duda, mira, recuerda que el forense dijo esto y el otro. Ah, sí, pero esto, pues, y entonces ayudan, ¿no? O sea, digo, hay mucha negativa de las autoridades a veces de solamente querer responder las preguntas que hace el familiar, ¿no? Pero no debiera ser en estas situaciones, es también importante el acompañamiento psicosocial en eso. Y sobre todo, pues para establecer el momento, ¿no? El medio, las condiciones y el lugar. Hay ocasiones que la información o sobre la identificación la ha dado a través de un mensaje de WhatsApp, a través de un correo, o al familiar se le maneja con todo un hermetismo, que le piden que esté en determinada institución tal día, tal hora, y en ese momento le sueltan la información, etcétera. O sea, no se cuida mucho estos aspectos que son bastante importantes. Y finalmente, bueno, de los últimos pasos, ¿no? Que será la fosa común, pues esto es un encontronazo, también puede ser una situación en la que se hace evidente, ¿no? Que hay que se han sucedido una serie de negligencias, de desaciertos, y esto puede provocar una mayor desconfianza de las personas hacia las autoridades, porque muchas veces ya han pasado por todo este proceso, llegan al momento en que les dicen, bueno, en realidad su ser querido fue localizado hace 3 años, cuando incluso 2 días después de que usted lo estaba buscando, y bueno, pero nos hemos dado cuenta que fue ya localizado y que ahora se encuentra en una fosa común. Y entonces, sí, por eso les decía que este proceso no es lineal, sino que a veces que la persona puede estar siempre con el proceso o con las rutas de búsqueda en vida y de momento se le llama y le dicen que se encuentra el cuerpo de su ser querido en una fosa común, ¿no? Y entonces hay que retornar a realizar todo este proceso y es también un choque pues bastante doloroso, importante dentro de este proceso. Peor aún, ¿no? Pasa cuando se hace esa recuperación y resulta que la recuperación se hace ya el cuerpo más ultrajado, deteriorado, de manera incompleta, o muchas veces ha sucedido, pues que no es, ¿no? Ya cuando la persona ya tiene toda la esperanza de que por fin va a estar con su ser querido, ¿no? Y cuando van haciendo la recuperación, se trata de una adolescente, ¿no? De una chiquilla, y cuando ven la osamenta, por ejemplo, pues se encuentran con que definitivamente a simple vista, incluso sin ser científico forense, pues se dan cuenta que se trata de una osamenta de un cuerpo, por ejemplo, de una persona mucho más grande de edad, ¿no? Y entonces volver a retornar por todo el proceso, porque ahora no todas las hipótesis que estuvieron manejando en un principio no son, puede ser bastante doloroso. Y finalmente, decía yo, el proceso judicial, pues a mí me parece que es uno de los eventos mucho más todavía dolorosos, porque generalmente la persona ya viene de un largo proceso que se ha estado empujando, que ha sido costoso, que ha sido engorroso, que se ha tenido muchos enfrentamientos y aún así ahora enfrentar un proceso judicial donde muchas veces con ello pues lleva un enfrentamiento directo con él o los agresores, ¿no?
vienen procesos judiciales donde se dice que porque se está llevando mal tal proceso, se llevó mal proceso en determinado momento, se puede caer el proceso y entonces estas personas van a ser libres. Es uno de los momentos también en los cuales se sufre revictimización, ¿no? Porque se le culpabiliza mucho al familiar por las situaciones que se dejaron de hacer o que no se hicieron. A veces las autoridades no toman responsabilidad de todo de ello, entonces también son cruciales. Aquí con puntos me he adelantado un poco a la presentación, ¿no? A mí me pedían señalizar cuáles son los momentos que considero cruciales, que debe de ser la participación del psicólogo, ¿no? Yo creo que la participación debe ser en todo momento, ¿no? Como señalar, cruciales, como hemos dicho, la entrevista ante mortem por la gran labor que pueden ahí hacer también de contención, en toda la investigación preliminar, que no solamente va a ayudar al contexto forense, sí, ¿no? Científico, sino también al propio psicólogo para entender cuál ha sido la problemática y el momento que se ha dado, las situaciones en las que se ha dado la desaparición. El momento de la recuperación o de la exhumación, porque si está el familiar presente, pues el choque de ver un cuerpo muchas veces que ya no es como lo esperábamos, como nosotros lo habíamos visualizado a últimos momentos, ¿no? De esperar el cuerpo completito, con tejido, con carne, ¿no? Pues no lo sé, sonrosado, etcétera, con sus características, pues eso ya muchas veces ya no se ve, ¿no? Se encuentra un cuerpo que ya está en descomposición, le decía que está incompleto, que ha sido ultrajado, etcétera, y ese choque para cualquier persona, y ahora mucho más para alguien que ve ahí la esperanza de ser su ser querido, pues eso puede ser bastante doloroso y un choque emocional bastante fuerte. El momento de la entrega digna, como les decía, ¿no? Porque es un momento donde se pasa de la dignidad, ¿no? De no saber qué es lo que está sucediendo, de la ambigüedad, de no saber si su ser querido está vivo o no, pues se pasa a un momento en que se le dice al familiar que definitivamente ha fallecido y esto es lo que ha sucedido, ¿no? Y le digo, son eventos a veces donde la persona lleva un mes, 2 meses, años buscándolo y a veces que ve una toda la serie de situaciones que al pasado, mira al pasado y todo lo que ha sucedido y pues es un momento de bastante choque. Y el proceso judicial, donde uno pensaría que la persona, bueno, ya encontró a su ser querido, ahora ya es todo de lo más fácil y sencillo, y pues no, muchas veces personas que nos ha tocado acompañar en ese sentido, hemos visto que generalmente incluso es donde más abandonadas están, ¿no? Donde ya hay veces que los forenses ya no se presentan al juicio oral, los mismos familiares, los testigos, etcétera. Entonces es también bastante importante porque tienen que volver a retomar fuerzas para enfrentar ahora todo lo que viene y todo lo que ha tomado, porque insisto, la parte judicial es en todo momento, ¿no? Desde enfrentarse a la autoridad que por favor le tome la denuncia, desde esas 2, 3 horas inmediatamente hasta pueden suceder años después. Entonces, yo insisto en que esa parte de la presencia del psicólogo y del antropólogo, siempre el enfoque social debe ser a lo largo de todo el proceso. Estas es solamente unas imágenes, ¿no? Que aquí les comparto del trabajo que nosotros hemos hecho desde la ENA. Y finalmente, ya para ir concluyendo, es hacer notar que este trabajo, ¿no? Complementario en colaboración de la antropología forense, ¿no? Y del acompañamiento psicosocial, pues deja ver varios aspectos, ¿no? Una es que ya también mencionaba la doctora Ena en una sesión anterior, que el familiar se somete en todo momento a un trauma complejo, ¿no? Que se va viendo, que se va complejizando, vaya, la situación, ¿no? Por toda la violencia a la que se tiene que enfrentar, la violencia continuada, la violencia estructurada, enfrentarse a un sistema, ¿no? Y que aún así pues tiene que encontrar en los forenses, en el acompañamiento psicosocial, un efecto reparador, que es una de las finalidades. Todo el trabajo tendría que ser bajo estándares científicos, ¿no? Es algo de lo que como forense uno se debe de agarrar o debe de mantener como base, ¿no? No perder de vista, porque eso decíamos más que versiones, van a dar quizás fragmentos de verdades, ¿no? Pero fragmentos que se van a ir complementando con el trabajo del resto de los compañeros forenses. En todo momento un trato digno al familiar, ¿no? A la persona que está haciendo la búsqueda, pero también al ser querido, a la persona, al cuerpo, ¿no? Al cuerpo sin vida, siempre hay que trabajarlo siempre hacerle un trato digno. Equipos independientes es muy importante, ¿no? Muchas veces hay negativa, sobre todo hay negativa por parte de los compañeros institucionales, pero a veces es una forma de recuperar la confianza, ¿no? De si se trabaja en colaboración desde la parte institucional con ellos también, pues de restaurar esa paz, esa dignificación del trabajo forense, ¿no? Insisto, en establecer relaciones de confianza con las personas.
Y también insistiendo en la horizontalidad, ¿no? Hacer partícipes, a través muchas veces de los equipos independientes, se hace partícipe al familiar de la toma de decisiones. Se tiene esta problemática, se tiene esta situación, ustedes como familiares, existen estas vías. ¿Qué procede? ¿Quieren que vayamos por esto o quieren que vayamos por esa parte? Eso es muy importante, que ellos siempre estén en colaboración con uno, ¿no? O con el forense. Atención no solamente centrada en el familiar directo o en el que realiza la búsqueda, esto es algo que se da muchísimo desde la parte psicológica, desde la parte forense. E incluso, lo comentaba yo a algunas personas, incluso de los documentales, ¿no?, que se han trabajado últimamente, ¿no?, se centra mucho en el familiar directo, siendo el papá, la mamá, el esposo, etcétera, y se deja de lado a toda la familia. Decíamos que esto no es un evento unipersonal, ¿no? Algo que afecta solamente a una persona, está afectando a toda la familia, ¿no? Y incluso en todo el espacio con el que se relaciona toda la comunidad. Hay que poner especial atención a la niñez y la adolescencia, ¿no? En una ocasión tuvimos una charla con mamá Mari, ¿no? Excelente persona, y a mí me sorprende, ¿no? Que siempre, bueno, no, más bien no sería de sorprenderme, de una gran sabiduría, y ella nos decía que ella pedía la atención psicológica sobre todo para la parte de la niñez, ¿no? Es una parte donde se tiene muy abandonada, generalmente se le delega de toda esa participación, se le quiere, en cierto sentido también, ¿no?, con justa razón, se le quiere proteger, no quiere que uno que pase por los mismos eventos por los que ya pasó el hermano, la mamá, el padre, etcétera, ¿no? Y se le quiere mantener en otro sitio, en una protección, o muchas veces se dejan de lado, muchas veces la familia se aboca a la búsqueda y al niño se le considera que porque todavía está pequeño, pues no sabe ni entiende ni necesita en ese momento como lo necesita la persona que ha desaparecido, ¿no? Entonces, la atención también ahí debe de estar presente. Atención en situaciones complejas. Generalmente uno esperaría que al final de todo este proceso, si se va a localizar a la persona sin vida, pues se localizara lo más completa, ¿no? Que se localizara como tendría que ser en todo el proceso, ¿no? Pero no sucede así. Muchas veces, decíamos, generalmente se busca un cuerpo y si bien se tiene, muchas veces se encuentran restos de un cuerpo. Y mucho peor, hay veces que solamente se encuentran rastros de un cuerpo. Entonces, ¿qué sucede cuando no se llega a encontrar el cuerpo, cuando es difícil de separar los restos de un cuerpo de muchos otros que también estuvieron en ese evento violento, ¿no? Cuando es imposible de establecer que este es el cuerpo de mi hijo y que el resto son el cuerpo de los chicos con los que también desaparecieron, o con el grupo que supuestamente podría haber estado detenido, retenido, secuestrado, etcétera, ¿no? O hay veces que ni siquiera se puede tener ya un pedacito de él, le decíamos, la parte de la materialización es importante. Entonces, es importante también atender esas situaciones, ¿no? Y siempre, pues, establecer una relación de confianza mutua, ¿no? La confianza, el familiar va a proporcionar una gran cantidad de información, ¿no?, para lograr este fin último que todo el mundo quiere, ¿no?, que todo el mundo queremos, tanto la parte institucional como la parte familiar, pues es la identificación, ¿no? Localizar a la persona primeramente, ¿no? Saber qué ha sido de él o dónde está, cuál es su paradero, y la otra es pues, la identificación de esa persona, y es muy importante que se trabaje en una relación de confianza, porque si no siempre se va a estar buscando, nunca se va a estar de acuerdo, o nunca va uno pues a estar en paz finalmente, ¿no? Al final siempre uno va a querer más y más y más, no va a estar uno, diríamos, contento, pero no va a estar uno satisfecho con la información que se nos proporciona. Esta imagen la pongo, ¿no?, porque en todo este tiempo que he tenido la oportunidad de estar con las familias, me he dado cuenta, ¿no?, que se simboliza mucho a las puertas, ¿no? Siempre todo el mundo espera poder que el familiar toque a la puerta, que el ser querido abra la puerta, que un día la puerta se abra y está esa persona que tanto hemos estado buscando, que tanto queremos. Y pues muchas veces no llega ese momento, no sucede así. Entonces, mucho que hemos hablado aquí es ese acompañamiento psicosocial, es pues hacer la agencia, ¿no? Las personas deben de tener la capacidad de agencia, la capacidad activa, hay que darle las herramientas a la persona, al familiar, a que pueda armarse de fuerzas, de herramientas para poderse ella levantar, ¿no? Y tener la fuerza, la fortaleza para ir y abrir ella misma esa puerta, ¿no? Esa puerta y enfrentarse a lo que viene, enfrentarse quizás a localizar a su ser querido, a verlo ahí, pero que quizás también se va a tener que enfrentar al hecho de que pues no está más, ¿no?
no es posible o hay que trabajar todavía mucho, hay que hacer un largo camino todavía bastante largo para poder encontrar a esa persona. Finalmente, ¿no? Recalcar que, bueno, la acción humanitaria forense con enfoque psicosocial está orientado a aliviar, como habíamos dicho, el sufrimiento y mantener la dignidad humana con las víctimas y sus familias al centro, ¿no? Y en ese sentido, pues las investigaciones deben de ser una dignificación. Por otro lado, ¿no? Que el acompañamiento psicosocial siempre debe ser en este plano contextual, perdón, ¿no? Ver la situación en la que se da, hacer un enfoque integral, trabajar siempre dentro de la horizontalidad, estar fluyendo la información, la transparencia, ¿no? No querer que los psicólogos o los forenses están en otro plano por arriba o por debajo, ¿no? De las familias, ¿no? Sino siempre en una constante comunicación. Pues en ese sentido, hacer mecanismos o estrategias donde se haga de forma personalizada y siempre tratando de ayudar en lo que la persona diga, ¿no? Porque también es muy importante preguntarle a la persona qué es lo que quiere, no nosotros dar por hecho que la persona quiere determinados resultados o que espera determinadas cosas de nosotros, ¿no? Si a veces, por ejemplo, el familiar no quiere hablar, pues respetar, ¿no? Es también el no verbalizar, el no, a veces una forma de expresar o de comunicar. Creo que ya estoy sobre el tiempo, ya no me expreso más, pero finalmente, bueno, es que me viene mucho a la memoria en este sentido una situación de una persona a quien le tengo mucho cariño y respeto, ¿no? Y yo recuerdo que en uno de los talleres que nosotros dábamos, él estaba con su esposa, ¿no? Su esposa en algunos momentos tenía acercamientos con nosotros, pero sin embargo él siempre estuvo callado, abstraído, con su cara de molesto, enojado, ¿no? Pareciera que no le interesaba lo que nosotros decíamos, que no le veía mayor significancia y bueno, para mí era una forma de estar demandando atención, ¿no? De decir, de estar gritando, no tanto necesito ayuda, pero sí necesito de la colaboración, me vendría bien ser escuchado en cierto momento, ¿no? Entonces, y afortunadamente fue con una familia que nosotros trabajamos, ¿no? Afortunadamente se logró la identificación de su ser querido y justamente su esposa me decía al final, ¿no? Después de mucho tiempo lo veo sonreír. Y entonces, la gente tiene muchas formas de verbalizar. Entonces, siempre hay que preguntarle qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y bueno, gracias por su atención, ¿no? Les dejo yo aquí mi contacto, por si en algún momento se quieren comunicar conmigo. Les agradezco mucho por el escuchar, es bastante tiempo, hora y media o un poquito más, ¿no? Entonces, y luego yo que hablo a veces muy rápido y a veces con muchas incoherencias, entonces les agradezco mucho su atención, el haberme escuchado, ¿no? Y pues estoy abierta a cualquier duda, pregunta, si es que la hay. También dejo aquí abajo, dejo una lectura que puede ser muy recomendada, ¿no? Sobre cuál ha sido la actuación de la antropología forense, sobre todo una antropología forense desde la parte independiente, ¿no? El trabajo que ha hecho también el equipo mexicano de antropología forense en México. Y donde va más allá, decía yo, de la parte técnica, ¿no? Sino también todo este acompañamiento que se tiene que hacer con las familias desde el momento que inicia ese laberinto y esa zozobra, y como muchos han definido, ese proceso de búsqueda e identificación, ¿no? Que ha sido una situación dantesca, bajar al mismísimo infierno, ¿no? Se les ha convertido en eso. Gracias. Muchas gracias, maestra Tina. En efecto, ha sido muy interesante y no hay algunas preguntas, hay muchísimas preguntas. Vamos a intentar dar pie a algunas de ellas. Voy a recuperarlas en orden, tratar de ir de manera ordenada desde las primeras personas que manifestaron algunas inquietudes. Hay por ahí algunas manos levantadas que intentaremos atender. Nada más quiero comentar, porque nos queda muy poco tiempo, las preguntas que queden sin contestar, haremos un esfuerzo por contestarlas por otra vía posteriormente. Tienen ya también los datos de contacto que la maestra amablemente ha compartido. Y leo que hay varias preguntas relacionadas con interés por materiales, por otros recursos, incluso por el contenido de esta propia conferencia. Mucho de ello lo podrán ver en las conferencias previas y esta también en el sitio web de este seminario, que en este momento le estoy dando clic para que lo tengan.
ahí está el link a la página web del seminario y van a acceder a esta información y a mucho más que hemos estado construyendo con el paso del tiempo. Una de las primeras preguntas, maestra, tiene que ver con una persona que se llama Liz. Liz está preguntando qué pasa cuando ya son 8 años de desaparecido de una persona y aún no se sabe nada. ¿Qué procede ahí? ¿Nos podrías compartir? ¿Contesto ya? Voy dando respuesta a la... Si quieres, ¿Sí? sí, vamos una y una. Bueno, es muy poca la información que nos dan. No sé si en esos 8 años no se ha hecho ninguna diligencia por parte de las autoridades, si no se ha... Me da risa que luego a veces parecía que con todo, se soluciona toda con eso, ¿no? En las noticias escuchamos, ya se abrió la carpeta de investigación, como si eso fuera una solución automática, pero saber si existe una carpeta de investigación al respecto, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Y si no, yo le recomiendo, no sé también si ha procedido a ello, pero algo que me parece que ha sido fundamental en este trabajo, ¿no? En este aprendizaje que hemos tenido es el trabajo con colectivos. Siempre cuando las familias se acompañan, ¿no? Se hacen acompañar de otras personas, les decía yo, comparten saberes y sienten el apoyo. Y hay veces que, no me gusta decirlo en ese sentido, pero decía yo que es una pugna y un toma y daca muchas veces con las autoridades. Hay veces que incluso es todo un logro hacer que la autoridad se siente, ¿no? Y que me escuche o que escuche en ese sentido a la persona y sus necesidades, sus demandas, pues es que solamente se logra a través de un colectivo. Entonces, pues, es recurrir a él, no sé si en la parte jurídica, ¿no? Tiene con su ministerio público, ¿no? Pero en la parte recurrir a un abogado en ese sentido. Ahí sé que también por parte de los colectivos hay a veces ese ofrecimiento. Sé que también existe por parte de la CEAF, por ejemplo, ¿no? Pero en lo personal no tengo nada contra la institución, pero creo que siempre ha dejado mucho que desear, ¿no? Y eso deseamos una parte de la institucionalidad que no siempre responde como debiera ser. Entonces, quizás el mecanismo que ha hecho no ha sido el más adecuado y entonces buscar otros procesos. ¿Qué se espera, no? Si está viva o no la persona no la podemos saber porque, insisto, depende mucho del contexto, no todas las desapariciones se dan de la misma forma, no podemos saber si era una chica, si era una persona ya más adulta, si es un niño, etcétera, si esta persona pudo ser sometida a trata de personas, ¿no? Si está siendo prostituida, si puede estar en decía yo, en un lugar donde esté siendo explotada, ya sea sexualmente o laboralmente. No sabemos, la pregunta es muy al aire, o sea, 8 años pueden significar mucho. Lo más, es muy fuerte lo que va a decir, pero lo más que uno podría pensar, ¿no? Si se ha hecho todo, es que la persona ya podría haber fallecido. Pero digo, depende mucho del contexto, porque a lo mejor no, a lo mejor sucede todo lo contrario, a lo mejor la persona se encuentra en un reclusorio. Es una gran variedad de información y a eso insistía, en que no se puede vertir los datos así, ¿no? O dar respuestas sin conocer toda la situación contextual en la cual sucedió la desaparición. Bien, muchas gracias. Están tus datos de contacto también y en todo caso la persona también podría acercarse contigo a dar más información o con las instituciones que formamos parte también de este seminario para ver si podemos apoyar en algo. Eva Moreno pregunta si hay algún proyecto de registro dental o de biométricos a nivel nacional para hacer una base de datos y hacer reconocimiento. Que yo conozca, no. Por parte de los compañeros forenses que yo he conocido, con los que he trabajado, con los que he colaborado, hasta ahorita al momento no. Siempre el argumento ha sido que ese es, por ejemplo, algo que se tendría que hacer desde los odontólogos en la particular, ¿no? En el trabajo que se hace de atención al paciente, ¿no? Pero la verdad es que en México pues no se lleva a cabo. Yo creo que esa es una situación que podría retomar en este caso la ENA, ¿no? O otras organizaciones donde empezar a implementar ese tipo de registros. Hay tanto el registro escrito, gráfico, ¿no? Que se hace a través de llenado de un dibujo, etcétera, de un esquema de cuáles son los dientes presentes, las alteraciones, modificaciones, etcétera, características para cada persona, que si tiene el diente choquito, que si tiene un diente de más, que si le fue hecho una extracción, etcétera. Desde eso hasta tomar un molde, por ejemplo, en yeso, ¿no? Que es algo muy sencillo. Y también les digo que siempre esa parte de la agencia de las familiares es muy importante.
hay personas, ¿no? Yo recuerdo, pero no me regañe por decir su nombre, yo recuerdo a Mario, ¿no? Mario de Guerrero, que él mismo ya había hecho sus tomas dentales, ¿no? Tiene sus modelos dentales. En ese sentido, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos, puede hacerse fácilmente un curso, un taller, ya sea incluso vía línea, ¿no? Es de lo más sencillo, ¿no? Se compra, no se necesita incluso ser odontólogo, ¿no? Se compra un alginato en un servicio dental, ¿no? Se toma el molde y se hace un vaciado en yeso y nosotros en casa podríamos tener el vaciado dental de nuestro familiar. Por ejemplo, algo muy sencillo, pero que yo conozca algo que se esté realizando por alguna organización o institución, no, puede ser que sí sea, pero yo lo desconozco. Vale, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Sandra Melchor, que quiere preguntarte ella directamente. Le vamos a activar el audio. Listo. No la escucho. Sandra, ¿nos escuchas? Hola, hola, hola. Me parece que se perdió. Sandra, ¿puedes volver a levantar la mano para que te demos la palabra y puedas hacer tu pregunta? Porque creo que te perdimos. No, no aparece. Pues vamos a darle la palabra entonces a la persona que sigue, que es Guadalupe, para escuchar tu inquietud, Guadalupe. Sí, ¿me escucha? Perfecto. Perfecto, maestra. Buenas tardes. Licenciada Vero. Mire, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo dura una persona sin identificación, en este caso como cadáver, en el centro, en el servicio, ¿cómo se llama? En el CEMEFO. Así es. Para que de ahí ya pueda ser trasladado a una fosa común. Esto va a variar mucho de la dependencia del servicio médico forense, ¿no? Incluso ellos se regulan, a veces por la Secretaría de Salud, algunos por el Tribunal Superior de Justicia, etcétera. Entonces, muchas veces cada uno de ellos, de servicios médicos, tiene su propia regulación. En algunos servicios médicos forenses los cuerpos pueden estar resguardados por meses, ¿no? Hay veces que casi todo un año, por ejemplo. Hay veces que a término de determinada fecha, yo recuerdo ahora, no sé si aún sigue haciendo, pero hace años platicando con el director de Servicio Médico Forense de Chihuahua, ellos me decían que al término de cada año ellos hacían, digamos, como un corte y todos los cuerpos que no habían sido identificados se llevaban a fosa común. Otros señalan que después de 30 días, ¿no? Ya es cuando el cuerpo se lleva a la fosa. Y en muchos casos, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, pues hay veces que dentro de las 36 primeras horas se está procediendo o se debe de proceder a la exhumación. Pero esto va a variar mucho. También es muy cierto que en años anteriores hay veces que a los 3 días, como marca, ¿no? A los 30 días, regularmente, una vez que no se había tenido algún referente de que podía ser familiar de alguien, que podía ser identificada esa persona, que llevaba a fosa común. Sin embargo, como se ha hecho mucha trabajo en ese sentido de que los cuerpos no deben de ser inhumados, no deben de ser enterrados si no se tiene la ficha técnica mínima de información. Esto incluye datos, ¿no? Que pueden ayudar a la identificación, como son el sexo, la edad, la estatura, el grupo origen biológico y algunas características individualizantes. Si uno no cuenta con esto, el cuerpo o los restos, muchas veces ya solamente se localizan restos óseos, estos restos no deberían de ser depositados en una fosa común. Entonces, eso está haciendo también que muchos servicios médicos forenses estén deteniendo o estén conservando los cuerpos por meses. Ustedes recordarán el caso de Jalisco, ¿no? Donde incluso se rentaron estos trailers refrigeradores, ¿no? Móviles, que una de las intenciones de las autoridades era precisamente eso, conservar la gran cantidad de cuerpos que se estaban acumulando y que no tenían forma, no tenían los especialistas ni la metodología para hacer la ficha técnica mínima de estas personas para proceder a su inhumación.
Entonces va a depender muchísimo del servicio médico forense estatal. Bien, muchas gracias, Tina. Vamos con otra pregunta. También vamos a habilitar el micrófono de Galaxy. Galaxy, te pedimos que habilites tu cámara y que nos digas tu nombre también, porque solamente vemos tu nombre de usuario o usuaria. Esa. Hola, bienvenida. ¿Nos escuchas? No. Galaxy, ¿hablas? ¿Estás hablando? No, creo que no está hablando. Una vez que la tengo visualizada y no veo aquí. Sí, también aparece ahí. Galaxy, ¿nos estás escuchando? Compañera. No, Quizás me parece que no. Creo que no nos está escuchando. Nos seguimos entonces con la próxima y la dejamos en pendiente. La siguiente persona que tiene la mano levantada, tampoco tiene su nombre, es Moto G. Y me ayudan habilitando a Moto G para que podamos escuchar su nombre y su pregunta. Hola, hola. O Abigail Ramírez, que podamos darle la voz para que nos haga su pregunta. Yo creo que tenemos algunos problemas con las preguntas por esa vía. Ahorita vemos si lo retomamos. Me voy a ir a una escrita entonces, que estas están fáciles porque están aquí. Hay una pregunta, Francisco, te está preguntando, Albertina, cuál es el principal objetivo de la psicología forense y en qué momentos es más necesaria? Perdón, otra vez, ¿cuál es el qué? Está preguntando Francisco Anguiano, ¿cuál es el principal objetivo de la psicología forense? No sé si es error, Francisco, y querías poner antropología forense, o si en efecto es psicología forense. ¿Podríamos contestarle, Tina? No conozco mucho sobre psicología forense, te recuerdo un poco sobre esta disciplina, pero tiene que ver más por lo que yo tengo entendido, está más dirigido hacia la criminología, ¿no? Sobre el comportamiento y la conducta que tiene el criminal. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son como los principios o cuáles son como las situaciones que lo llevan a hacer determinada situación, ¿no? Y cómo se siente en ese momento que se realiza el acto delictivo? No, te digo, tiene que ver más con una situación de, al menos lo que aquí en México, al hablar de psicología forense, y lo poco que tengo conocimiento, porque por ahí algún colega o algún especialista que esté en línea que va a decir, no, eso no es la psicología forense, pero hasta donde yo tengo conocimiento, tiene que ver más con un aspecto de criminología, ¿no? No tanto con esa parte de un enfoque psicosocial que hemos estado hablando, o un enfoque más de atención personal, o incluso del psicólogo terapeuta, ¿no? Que va a dar más a una atención emocional y psicológica individualizada y más esta situación de terapia y de contención, ¿no? Eso es lo que yo podría decir sobre el aspecto de psicología forense. Y que en México, hay que decirlo, se tiene muy poco trabajado, al menos nosotros casi no colaboramos o no tenemos trabajo, ¿no? Incluso no sé si últimamente la criminología ella ha despuntado, pero también es una disciplina que ha tenido muy poco, que sería de gran utilidad, ¿no? Hablábamos que las hipótesis de investigación tendría que ver mucho con aspectos de criminológicos, ¿no? Cómo se agrupan ciertos grupos criminales o ciertas personas para cometer delitos, cuáles son las rutas que siguen, cuál es el actuar general que hacen, todo eso para pues, ayudar a resolver la investigación, pero realmente en México, que yo sepa y que lo haya visto, que tenga como experiencia de decir, no, si aquí hubo todo un trabajo criminológico al respecto.
Vale, sí, la psicología forense es una rama de la psicología jurídica especialmente, y se encarga, es auxiliar, es una ciencia auxiliar en los procesos de procuración de justicia. Pero esperemos que haberle contestado al compañero. Le voy a dar la palabra a Dorian, que es otra pregunta en vivo, así que a ver si ahora sí funciona. A ver, Dorian, lista. ¿Podrías activar tu cámara, por favor? Dorian, hola, hola. Está desactivado su micrófono. Dorian, tienes que activar tu micrófono para que puedas preguntarle a la maestra. Y sería nuestra última pregunta, así que esperemos que puedas hacerlo, Dorian. Bueno, me sigo con Heidi y ahora sí ella, esperemos que funcione y que sea nuestra... Heidi. No tienes micrófono, Heidi, me parece, por eso no podemos activarte. Pues voy a leer una ultimísima pregunta entonces, maestra, de María Fernanda. Nos dice María Fernanda que nos platicaba sobre la entrevista AM y que de alguna u otra manera revictimiza a las víctimas del delito de desaparición. Como servidores públicos, ¿existiría algún otro nombre alternativo para llamarle a esta entrevista? Mencionaba que un término que ha sido más aceptado es el de historia de vida, ¿no? Porque conlleva información que tiene que ver precisamente con la vida de la persona, o sea, la vida en el sentido, no porque ya no la tenga, sino lo que le antecede al evento anterior a la desaparición, ¿no? Cuestiones de su niñez, de su crecimiento, de su adolescencia, digo, dependiendo de la edad que haya tenido la víctima, pero que tiene que ver con eventos mucho más atrás, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto de identificación, datos que puedan ayudar, muy precisos que puedan ayudar a esa identificación es, pues, ver si la persona había padecido alguna enfermedad que haya dejado alguna marca en el cuerpo, si, por ejemplo, tenía problemas al caminar, si cojeaba, aspectos, ¿no?, tan básicos como si esa persona se dedicaba a costurar, ¿no? Si todo el día estaba sentada en una máquina de coser y, por ejemplo, tenía una alteración en los pies, producto de esta actividad, que muchas veces ha sucedido así. Entonces, esto es algo que se podría contrastar, ¿no? Que se podría verificar, ¿no? Ver si esa misma alteración que presupone o que nos está dando cuenta el familiar se tendría en el cuerpo o en el resto que uno estuviera trabajando, analizando. Entonces, estos datos, ¿no? Si tuvo en algún momento una fractura, si tuvo una pelea con el hermano, con alguien en particular y se rompió la nariz, algunos aspectos de detalle que después esos pudieran ayudar a la identificación. Entonces, también por eso es importante que sea una persona capacitada, ¿no? Capacitada en el lenguaje, porque la entrevista en sí es un formato, ¿no?, que ya incluso ha sido proporcionado por el Comité de la Cruz Roja Internacional, pero que a veces el lenguaje no es el más adecuado o trae un lenguaje para otras naciones, ¿no? Y entonces a lo mejor incluso decirle, yo siempre le pongo de ejemplo, que le digan, su hijo tuvo una fractura antemortem en el antebrazo, derecho, y entonces yo primero le pregunto, bueno, ¿cuál es el antebrazo? Y no me saben decir si es si es todo el brazo, ¿no? Entonces ese es un lenguaje con muchos tecnicismos, entonces es mejor llevarla, primero establecer lo que muchos llaman en etnografía un rapport, ¿no? Establecer una relación de confianza. Si para empezar nosotros nos enfrentamos con una persona, un servidor público, decía yo,
no tiene habilidades, que no tiene empatía, que no tiene sensibilidad, pues desde cómo me está mirando, desde mi hijo ni siquiera me está poniendo atención, o cuando yo le hablo está volteado a otro lado, o está con el celular, etcétera, pues la información que yo dé va a ser muy cooptada, ¿no? Muy parca. O a veces ni siquiera se la voy a querer dar, porque voy a decir, bueno, ¿y este para qué lo quieres saber? ¿No? Si no me ha dado ni siquiera para qué le puede servir esta información. Entonces, si no se le explica previamente en qué puede ayudar esa información, insistía yo en el hecho de que no solamente al familiar se le entreviste, sino también todas las personas que estuvieran en contacto con esa persona. Puede ser el protocolo, ¿no? Marca que tendría que ser el familiar, ¿no? Entonces, muchas veces la autoridad o el servidor público dice, pues quiero aquí a la mamá. Sí, pero la mamá de la casualidad que tenía 10 años que ya no estaba con el hijo, que ya lo visitaba de vez en cuando o viceversa, que ahora estaba pues con la que es su pareja emocional, sexual, etcétera, y esta pareja nos podría dar más información si tenía un tatuaje en algún punto, si ya se había hecho un piercing, si en algún momento incluso lo habían operado pero no le había querido decir a los padres y entonces tenía marcas de una cirugía, si a lo mejor en el caso de una chica había sufrido un aborto, algún aspecto que pudiera ayudar. Es muy importante también ver qué preguntas se van a hacer, porque no todas las preguntas, por ejemplo, pueden ayudar muchas veces a la identificación y sí pueden hacer sentir al familiar que está siendo criminalizado o que su familiar va a ser buscado en ese sentido, ¿no? Recuerdo ahorita que incluso les mencioné que ojalá puedan leer este libro, a mí me parece bastante ilustrativo, el de Carrión, en la fosa de agua, ¿no? Donde ella documenta todos los casos de desaparición, casos de feminicidio en el Río de los Remedios, y cómo desde un principio al familiar, ¿no? A las mujeres, sobre todo, se les trata de criminalizar, y en ese sentido muchas veces van las preguntas, ¿con quién estaba involucrada? Ahí, curiosamente, muchos de los victimarios las hacen ver como chicas fáciles, ¿no? Que se involucraban con otras personas, que podría estar embarazada, algo que, por ejemplo, ahí resultaba común en este actuar de estas personas, un modus operandi, por ejemplo, de hacerle saber al familiar, al ser querido, que supuestamente la chica estaba embarazada y por eso había huido de la casa, ¿no? Es muy importante al momento de hacer esta entrevista, pues que sea por una persona capacitada, que sea dirigida y que se sepa que es hacia dónde va el valor de cada una de las respuestas que está dando este familiar. Bien, pues muchas gracias. Vamos a ir cerrando ya. Te agradecemos mucho por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Creo que particularmente a mí me ha enriquecido mucho, me ha ilustrado muy bien cómo las ciencias forenses son vitales para echar un poco de luz sobre una de las realidades como más aterradoras que estamos viviendo actualmente en México. Y me gusta mucho porque en muchas ocasiones mencionaste esto que se hace desde un trabajo de memoria, de dignificación, y me atrevo a decir que permite una elaboración no solo individual, sino social de las formas de violencia extrema que estamos viviendo en el país. Te agradecemos, te felicitamos. Imagínate los aplausos de todas y todos. Y les recuerdo que está en el chat la liga a donde es necesario que ingresen para poder acreditar su asistencia. Necesitan picarle a esa liga, completar, poner todos sus datos completos para que podamos emitir las constancias del día de hoy. Y también compartimos hace un momento la liga de la página web donde vamos a subir esta conferencia. Van a poder recuperar muchos materiales de los que hoy la maestra estuvo platicando. Les agradecemos mucho por habernos acompañado y les invitamos para nuestra próxima sesión, que es el día, la vamos a hacer también, seguimos en contexto, en jornada de distanciamiento físico y social. Va a ser el día 29 de mayo con el tema el rol del profesional en los procesos de atención y acompañamiento psicosocial. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Buena tarde.